Microsoft invirtió, creo que fueron $10.000 millones, ¿no? Para que OpenAI pudiese entrenar y vender sus modelos. La relación con ChatGPT, ¿en qué punto está oficialmente? David Hurtado Torán es Innovation Lead en Microsoft Ibérico desde 2001, donde impulsa la adopción de IA para optimizar la productividad empresarial. Divulgador apasionado con más de 28.000 seguidores en LinkedIn, conferenciante en Copilot Days y Somos Talks y autor de ideas claves sobre el futuro de la IA. Igual que Bill Gates salvó a Apple en su momento de la quiebra, Satya salvó a OpenAI de la quiebra porque fue justo cuando Elon dijo, se acabó el grip. Porque Altman le dijo, no podemos seguir siendo una ONG, necesitamos dinero. Entren al primer modelo a escala brutal, que es GPT-3. Ahí es cuando la industria se dio cuenta que esto es una revolución y de hecho los siguientes años han sido grandes cabezas pensantes moviéndose de compañía. He oído por ahí que nuestra competencia está pagando un dineral para que no vengan los ingenieros a trabajar con nosotros. ¿Qué pasaría si a día de hoy te quitamos la IA? Volvería a un mundo en el que tengo que hacer muchísimas más cosas que ya me he acostumbrado a no hacer. De repente la estás usando para todo sin darte cuenta y estás trabajando, por ejemplo, alrededor de documentos sin tener que leerlos. Es más un compañero de trabajo, un nuevo miembro del equipo. ¿Habéis dado IA gratis a todo Cristo? ¿Esto es parte de misión o parte de estrategia comercial? Yo creo que ahí Suleiman lo tiene claro. Y parte de nuestra estrategia es democratizar IA al máximo posible. ¿Cuál es la visión de Microsoft de lo que tiene que ser la inteligencia artificial para la sociedad? Vemos que efectivamente es una tecnología transformadora y que va mucho más allá de productos o soluciones. Es que tú vas a tener un asistente al que le preguntas todo. ¿El mercado laboral se va a ver afectado? El trabajo va a cambiar mucho y el que no se adapte a hacer una cosa distinta será incontratable. Todos me habéis oído decir esa frase que dije hace poco en la ONU de ¿quién cojones les ha dado permiso a las tecnológicas para decidir a dónde va el mundo, para decidir cambiar la sociedad? Pues bien, yo esto lo tengo clarísimo, lo llevo diciendo mucho tiempo y creo muchísimo en ello. No sé quién les ha dado permiso, pero lo han hecho o lo están haciendo. Y una de esas grandes tecnológicas es Microsoft. Al fin y al cabo no son los únicos, está claro, pero son los primeros que se vienen a este podcast. Hoy tengo el placer de hablar con David Hurtado, que es el Innovation Lead de Microsoft España. Es una persona que lleva más de 20 años dentro de la organización de Microsoft y una de las personas que más decisión tiene en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y Microsoft. Vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a intentar hablar de hacia dónde nos está llevando Microsoft, pero también de cómo está afectando esto a las empresas y de qué pueden hacer para beneficiarse de ello. Creo que es una conversación muy interesante donde vais a ver no a alguien súper corporativo defendiendo a la marca por encima de todo, sino a alguien que está muy implicado en los procesos de inteligencia artificial y que además es una de las personas más influyentes en Microsoft sobre inteligencia artificial. David, por fin, llevamos tiempo intentando cuadrar fechas. Sí, ya lo creo. Está siendo complicado. La agenda que tienes en Microsoft es tremenda. Oye, vamos a hablar mucho de Microsoft hoy, vamos a hablar de qué estáis haciendo como una de las grandes tecnológicas que pilota la inteligencia artificial y hacia dónde nos estáis llevando a la humanidad, casi diría, ¿no? Pero antes de eso, siempre me gusta hablar con vosotros, con las personas. A ti como padre, como persona, ¿cómo ves la inteligencia artificial? ¿Qué te parece? Buenísimo. Bueno, primero, muchas gracias por tenerme aquí como padre. Yo soy padre de dos niños. Los llamamos niños, pero en realidad tienen 24 y 21 años. Uno es estudiante universitario de ingeniería y otro es policía, o sea que no son para nada niños. Y eran muy negacionistas de la IA, o más que negacionistas, yo diría, que nunca les he forzado a meterles mucho en mi trabajo y mis aficiones, eran de los que hasta no hace demasiado tiempo lo veían como algo negativo. Esto nos puede quitar el trabajo, esto puede hacer más mal. Hasta que la descubrieron un día y las dos la usan 20 horas al día, diría. No sé cuánto, pero la usan para absolutamente todo. Lo cual está bien, porque yo creo que lo usan bien. Entonces es eso yo, básicamente David Hurtado, marido, padre de dos niños, todos muy metidos en el mundo de la IA en casa, como te puedes imaginar. Y nada, la verdad es que viviendo el cambio y disfrutando el cambio y la revolución que estamos viviendo. Pero te veo optimista, ¿no? En general. Sí, Dices que ellas le tenían miedo y tú, en cambio, no le tienes ningún miedo a eso. Soy muy optimista. Bueno, en general, yo en la vida, lo que me da... O sea, me gusta el cambio, me gusta lo desconocido. Lo que me da pánico es estar haciendo el año que viene lo mismo que estoy haciendo un poco así. Entonces, lo que veo con esto de la IA es una grandísima oportunidad. Yo creo que se habla mucho de los riesgos. Veo mucho riesgo. Y de hecho me gusta bastante alertar un poco en ese sentido y ponerlo sobre la mesa, pero veo más oportunidad que riesgo. Veo en la IA una enorme, potentísima herramienta
y le veo la oportunidad más que el riesgo. Pero es porque soy muy entusiasta. También hay veces que me levanto un poco con el pie cambiado y empiezo a ver más riesgo y nos vamos a volver todos tontos como con el GPS y tal. Pero se me pasa enseguida, es puro entusiasmo. Y tú te has metido en esto desde desde el principio de todo esto. Evidentemente llevas más de 20 años en Microsoft, con lo cual lo has vivido incluso desde dentro y probablemente mucho antes que la mayoría de los mortales a los que nos ha llegado. ¿Te esperabas que estuviésemos donde estamos a día de hoy? No, para nada. Hubo un momento en el que se veía venir que esta tecnología venía mucho más fuerte. Pero me voy a retrotraer un poco atrás, porque yo estudié Administración de Empresas, no estudié Ingeniería Informática ni Teleco. De hecho, esto del síndrome del impostor, que ahora está muy de moda, yo lo he tenido toda la vida. Pero yo empecé a trabajar muy joven. Tengo un hermano 2 años mayor que yo y siempre cuenta mi hermano que empecé mi primer curso de informática a los 7 años de edad. Pero el tío lo que no cuenta es que yo salí llorando de aquel curso el primer día, porque no entendí nada. Pero no entendí nada de lo que decían esos señores, ¿no? O sea, yo digamos que siempre me ha gustado la informática, me ha gustado muchísimo la tecnología desde muy pequeñito y de jóvenes empecé a trabajar muy pronto en una pequeña empresa familiar, una consultora que tenía mi padre. Estudié Administración de Empresas, Macroeconomía, Derecho, este tipo de cosas. Pero empecé a trabajar muy joven, me pegué a los informáticos, aprendí a programar y me he dedicado toda la vida a esto. Te cuento este rollo porque básicamente siempre he sido bastante autodidacta en la parte técnica. Y siempre he tenido un perfil un poco generalista, tratando de cruzar negocio con tecnología, no tanto especialista como en una compañía como Microsoft. Hay muchísimo especialista, ¿no? Entonces, dicho esto, siempre he trabajado más o menos con última tecnología. Yo diría que desde 2012, 2013, mucho con inteligencia artificial de la tradicional, que es una tecnología muy tradicional, muy tecnología. Y tuve la suerte, como mezclé mi faceta de profesor en escuelas y divulgador, mucha suerte por poder jugar con el playground de OpenAI, pues yo diría que un par de años, año y medio o 2 años antes de que saliera ChatGPT. Y entonces ahí ya se veía venir. Ahí es como que de repente vislumbras el cambio y dices, ostras, esta tecnología de la generativa es completamente distinto, ¿no? Yo lo usaba en las clases y al final clases de inteligencia artificial para directivos y al final esa parte se comía era la estrella del show, ¿no? Porque la gente alucinaba con un modelo que de repente parece que habla, hace poemas, entiende chistes, ¿no? Te hablo de allá, imagínate, allá por 2020, 2018, 18, 19 yo creo que era. ¿Cuál es la diferencia, para que la gente lo entienda bien? ¿Cuál es la diferencia entre la IA tradicional y la IA actual? Porque el hecho de que se llamen igual es una cosa que estamos de acuerdo en que igual no sea la mejor decisión porque son cosas completamente distintas, ¿no? Es desastroso que se llame igual. Es tan desastroso que venía para acá en el AVE y justo estaba escribiendo un artículo que lo he publicado sobre el tema. Yo creo que es un problema eso. Llamamos inteligencia artificial a todo y se habla mucho de la revolución de la inteligencia artificial, pero realmente la revolucionaria es la generativa. Y hay mucha gente que dice, pero es lo mismo, inteligencia artificial no es nuevo, llevamos 20 años haciéndolo. Y digo, no es verdad. La base es la misma, son modelos predictivos, pero la inteligencia artificial tradicional básicamente son modelos matemáticos en base a números, en base a datos normalmente numéricos, normalmente para hacer clasificación, predicción, detección de anomalías. Hay 3 o 4 tipos de algoritmos. Y esto interesa mucho a aquel que tiene muchos datos, en una empresa normalmente, y solo sirve para hacer predicciones, básicamente, ¿no? El resumen sería predicciones, lo cual no está mal, pero digamos que tiene un uso bastante limitado, ¿no? Y de repente aparece la inteligencia artificial generativa, que es una cosa distinta. La base es la misma, pero con todo esto de los transformers, los modelos grandes, la primera idea de OpenAI de entrenar un modelo gigante con un volumen de datos que nadie había hecho, de repente tenemos un tipo de inteligencia artificial que domina el lenguaje y se comporta más parecida a una persona que a una tecnología. Y esa, yo diría que es la diferencia fundamental. Es una tecnología, sí, pero se comporta más parecida a una persona que a una tecnología. De hecho, ha resuelto el lenguaje, está resolviendo el razonamiento, tiene muy buen conocimiento general. O sea, son habilidades que típicamente atribuiríamos a una persona, no a una tecnología, ¿no? Y por eso es la diferencia. ¿A quién le puede interesar la IA generativa? A todo el mundo. A todo el que quiera procesar información, hablar, charlar, razonar, ¿no? Esa es un poco la diferencia fundamental, que es una tecnología que viene a hacer tareas propias de personas, lo cual es un poco inquietante también.
Claro, yo suelo decir en las ponencias de una forma extremadamente simplificada porque me gusta intentar bajarlo muy a tierra, que la IA tradicional era una cosa de informáticos y la IA generativa es de todos, ¿no? Y entonces es algo porque es que la gente no acaba de entender el término, ¿no? Inteligencia artificial generativa es parte de cómo está hecho. Claro, es que está muy mal puesto. Sino que es más bien el hecho de que genera cosas, que es precisamente lo que hacemos los humanos, que es generamos textos, generamos imágenes, generamos vídeos, generamos posts de redes sociales, generamos informes financieros. Pues cuando pensamos en IA generativa, la diferencia es que la IA tradicional no podía generar un informe financiero y la IA actual sí, ¿no? Y creo que esa es principalmente la diferencia, que hemos ampliado el scope de a quién le es útil la tecnología. Sí, pero los nombres están mal puestos. ¿Cómo lo hubieses llamado tú? No tengo, la verdad es que no se me ha ocurrido. Ahora es el momento de decir Copilot, pero no es la idea. Copiloto en tu vida, pon un asistente. Creo que asistente, agente son mejores nombres. Yo me acuerdo cuando empezamos con esto también, allá por 2022, antes de ChatGPT, a principios de año un tipo ganó un concurso de fotografía, lo sabrás tú, con una foto generada por IA. Luego dijo que estaba generada por IA, tuvo polémica, pero el tipo recogió su premio. Yo me acuerdo que por aquella época explicábamos que la IA generativa se llama así porque genera su propio contenido. Pero yo preparaba el contenido para mis charlas y pensando en ChatGPT, en el playground de OpenAI, digo, esto es mucho más que generar contenido, porque yo en realidad le doy un documento y la IA generativa se lo lee y parece que lo entiende. Entonces procesa contenido y genera. Pero luego además parece que tiene un buen conocimiento general del mundo y mantengo una conversación. Entonces el nombre de inteligencia artificial generativa también se me queda corto. Y no, la verdad es que no tengo claro cuál es el nombre y yo la definición que suelo decir es que es una inteligencia, una herramienta, una tecnología. No una herramienta, es una tecnología que se comporta más como una persona que como una tecnología. Es buena definición. Yo creo que precisamente una de las cosas que me ha hecho a mí darme cuenta de esto pronto y que quizá pues, he ido un poco avanzado a la mayoría de la sociedad en esto, teniendo en cuenta que tampoco soy una persona de perfil técnico ni que vengo del mundo del data science, fue precisamente que desde el principio yo entendí a qué refería lo de generativa en el nombre. Es decir, yo entendí que se refería pues, a generar conversaciones, a generar interacciones, a generar pues, documentos, a generar cosas, no solo al hecho de que podía generar fotos, que hubiese sido lo que la mayoría de la gente entendió, ¿no? Y creo que ese es el cambio de chip que aún a día de hoy, cuando estamos formando en empresas, tenemos que hacer en las plantillas, que se den cuenta que la IA generativa no es un Google en esteroides, es mucho más que eso y ahí cambia completamente. Eso lo notarás mucho en las formaciones y en empresas y a directivos y tal, que les vas a hablar de inteligencia artificial, ellos esperan oír de inteligencia artificial esto que llevan oyendo 15 años pero no saben muy bien y vas y les cuentas una cosa completamente distinta. Sí. Dices, no es la IA, es la generativa que es otra cosa. Sí, sobre todo yo también lo suelo enfocar mucho en que esto no es una herramienta, que a día de hoy creo que sí que lo es, pero que tenemos que verlo no como una herramienta, sino como un cambio cultural. Creo que es algo que realmente cambia la forma. Oye, tú que trabajas, obviamente además tienes cuenta gratis de Copilot, con lo cual... Tengo cuenta gratis, pero pago otra de Copilot, además de la de ChatGPT. Esto es curioso. Curioso. Pues tú que estás evidentemente utilizando las herramientas todos los días, ¿qué pasaría si a día de hoy te quitamos la IA? Pues que... o sea, el mensaje fácil es decir, mi productividad caería, que es cierto, caería, pero en realidad lo que pasaría es que volvería a un mundo, no muy antiguo, un mundo de hace año y medio o así, volvería a un mundo en el que tengo que hacer muchísimas más cosas que ya me he acostumbrado a no hacer. Y esto es curioso porque cuando empiezas a utilizar inteligencia artificial generativa en todo, y luego hablaremos un poquito de cómo está ya integrada un poco en todas las herramientas que usamos, pues primero la empiezas a usar, luego le empiezas a encontrar que tiene algún valor interesante, encuentras dónde te funciona bien y dónde no, y de repente un buen día la estás usando y es el día que se produce ese cambio de mentalidad, ¿no? Decimos que hay que trabajar mucho la adopción, de repente la estás usando para todo sin darte cuenta y estás trabajando, por ejemplo, alrededor de documentos sin tener que leerlos, o estás generando contenido sin tener que escribirlo tú. Pero en realidad estás trabajando mucho en el contenido, pero más en modo conversación con alguien que te ayuda. Entonces, si me quitaran ahora mismo la IA, pues tendría que empezar a leer todos los correos electrónicos que recibo, que ya soy incapaz. Tendría que empezar a leer todos los documentos que me llegan con detalle y me faltaría, para mí es el uso estrella, me faltaría un compañero de razonamiento. Es una IA con la que converso y me da ideas de cómo avanzar alrededor del trabajo. Eso es brainstorming, ¿no? Que muchas veces hacíamos con nosotros mismos o con el equipo y ahora directamente estás constantemente haciéndolo. Yo creo que ese es uno de los mayores cambios también para mí. Es la sensación de prácticamente todo lo que hago lo
paso en plan de 4 ojos ven más que 2, pues en este caso una IA nos ayuda a ver más, ¿no? Hay un caso de uso maravilloso en ese sentido, que yo voy por ahí en moto a todas partes y hace poco me compré un pinganillo y lo que hago es que cuando voy en la moto me voy grabando mensajes de audio con las cosas que se me ocurren y me pongo tal cual a soltarle al teléfono lo que pienso de algo. Y cuando llego al ordenador le paso la transcripción y le digo, oye, organízame esto, texto, lenguaje escrito, hazme una buena reflexión sobre el tema, dime qué te parece, etc. Y de repente acabo de eliminar todo el esfuerzo mental de convertir mis ideas a lenguaje escrito y bien estructurado, y luego me añade el contenido de reflexión, valoración, etc. O sea, que me parecen casos brutales que antes simplemente no podíamos hacer. Tampoco, y esto se lo digo mucho a los clientes, tampoco es que la IA generativa haga magia, pero hace cosas que antes no podíamos hacer con herramientas, básicamente. Claro. ¿Y la sociedad crees que está preparada para lo que se nos viene encima? Uy, yo creo que no. Pero suena un poco alarmista esto, pero yo creo que no hemos medido para nada el impacto. Pero tampoco lo veo muy problemático porque creo que individualmente nos adaptaremos las personas. Pero se habla mucho de la revolución de la IA generativa en el mundo empresarial, cómo va a transformar los negocios. Y yo creo que llega mucho antes a la persona y va a transformar completamente a las personas, cómo nos relacionamos con el mundo en general. Creo que vamos a hablar mucho más con la IA que con otras personas, pero no creo que necesariamente esto signifique que la socialización con otras personas va a ir a peor, pero la IA se va a convertir en un tremendo actor en nuestra vida y luego todo lo vamos a hacer a través de conversaciones con IA. Entonces yo creo que pasar de hacer cosas a hablar con IA para que la IA haga cosas, que es hacia donde vamos, yo creo que va a tener un impacto tremendo en las personas individualmente. Y luego, posteriormente, en las empresas, porque a las empresas, al mundo de los negocios, le cuesta más ir adoptando estas cosas. Es una de las cosas que estuvimos hablando con Chema en un podcast que hicimos hace poco, que él decía que igual que el wifi, esto era algo que venía desde las personas hacia las empresas, y que con la IA generativa iba a ser del estilo, ¿no? Que es una tecnología que no es que, como por ejemplo otras tecnologías, como pues, los paquetes Office, etcétera, que habéis tenido toda la vida, que probablemente vinieron más por el trabajo y acabaron en la vida de las personas, pero que es un poco más una tecnología que probablemente venga más que de las personas no puedan trabajar sin IA porque en su vida personal tienen IA. Vosotros en Microsoft, y de hecho, sobre todo creo que uno de los grandes giros de guión, quizá, o uno de los grandes gestos fue el asignar a Mustafa Suleyman como el VP de IA, bueno, el CEO de IA, ¿no es? Sí, es CEO de IA. CEO de IA, porque la visión de Suleyman es muy concreta. Entonces, vamos a hablar ahora un poco. Hemos visto cuál es la visión de David, pero ¿cuál es la visión de Microsoft? ¿A dónde nos estáis llevando? Porque realmente yo lo que veo es que, y me habrás oído decirlo de forma pública y abierta muchas veces, que hasta cierto punto creo que no estoy muy seguro de que como sociedad os hayamos dado permiso a las grandes tecnológicas para cambiar el mundo, ¿no? Y esto ha sido una cosa que habéis decidido vosotros. Tienes toda la razón, ciertamente. Y es curioso, ¿no? De hecho, la frase que se hizo famosa es ¿quién cojones os ha dado permiso? Y bueno, igual en ese momento el podcast estaba un poco enarvado, pero bueno, en cualquier caso, la historia es que es cierto que vosotros sois los que conducís este coche. No solo Microsoft, creo que también, evidentemente, Meta, Google, OpenAI, Anthropic, quizá Amazon, que se va a meter antes o después, tal. Hay una serie de empresas que están conduciendo este cambio. Y a mí me da la sensación de que sois diferentes coches que vais por una misma autopista, pero con rumbos ligeramente distintos. Y esos rumbos en el corto plazo pueden no ser muy diferentes, pero creo que los destinos sí que son muy diferentes. Y creo que el de Mustafa es muy claro y me pregunto si el de Microsoft va por ahí. ¿Cuál es la visión de Microsoft de lo que tiene que ser la inteligencia artificial para la sociedad? Buena pregunta. Que Mustafa Suleyman sea CEO de inteligencia artificial y no vicepresidente, executive vice presidencial, es relevante porque significa que se le da libertad de actuación. Con lo cual, básicamente, nos lo hemos traído para que su visión la traiga con la empresa. Entonces, la idea que nosotros vemos es, yo diría que hay que separar dos áreas en el mundo en general de las tecnologías y de la inteligencia artificial, la de consumo y la empresarial. Y la separo, hacías relación al podcast con el capítulo con Chema, que fue buenísimo, justamente por eso. En el área, la inteligencia artificial generativa, en el área de consumo a todo el mundo llega muy rápido. Esto, ChatGPT, la aplicación con mayor tirada en menos tiempo de la historia, es porque es una tecnología muy democratizada, llega muy rápido. Eso provoca que todo el mundo lo use en casa y entonces lo empieza a demandar en el trabajo, ¿no? Luego yo creo que hay una que es el empuje que del mundo personal pasa al profesional. Chema hacía lo de las wifis. Yo suelo hacer una analogía y es que por allá por principio de siglo, cuando finales de los 90, principios de siglo, todos nos mandábamos documentos de trabajo a casa
para poder leerlos en el ordenador de casa, ¿no? Al correo personal. Y las empresas tuvieron que reaccionar y poner ordenadores portátiles, VPNs y tal. Pues esto pasa lo mismo. Todo el mundo usa ChatGPT en su móvil, pues las empresas tienen que reaccionar. Luego, el mercado de consumo es otro ejemplo más de este siglo que va más rápido que el empresarial. Y las empresas tienen que darse la prisa, ¿no? Ya lo has comentado. Y desde el punto de vista empresarial, ¿qué vemos? Vemos que efectivamente es una tecnología transformadora y que va mucho más allá de productos o soluciones. De hecho, la idea de nuestro Copilot, de ese compañero que te acompaña, es un poco de lío ahora porque le llamamos Copilot a todo. Sí, es un lío. Es uno de los temas que tenemos que hablar hoy. Sí, o sea, yo creo que alguien dio con la clave con el nombre, porque el nombre es muy bueno, pero a partir de ahí llamar a todo Copilot no tiene sentido. Y de hecho dice, si a todo se llama Copilot, pues ya quita la palabra, ¿no? Pero es que la palabra es buena por lo de que no es piloto automático y está contigo. Pero tenéis eso en Microsoft tradicionalmente. No habéis sido los mejores poniéndole nombre a las cosas. O sea, tenemos un gran departamento de marketing, no como el caso de OpenAI, que le ponen códigos que ni siquiera son correlativos, pero nuestro departamento de marketing a veces no lo consigue. Y además esto es gracioso, yo llevo toda la vida en Microsoft, al procesador de textos le llamamos Word, a la herramienta de formularios le llamamos Forms. O sea, son como nombres muy básicos, ¿no? Cogemos una palabra genérica. Entonces llega Copilot y resulta que Copilot, y este es el punto, respondiendo a tu pregunta, esto es un compañero que te acompaña a todas partes. Entonces, tenemos que poner, o queremos, o la visión es un copiloto, un asistente en todas las aplicaciones. Correo electrónico, un copilot en Outlook. PowerPoint y presentaciones, un copilot en PowerPoint. Excel, un copilot en Excel. Y así todos. Entonces, yo tengo por ahí una diapositiva que alguien creó en corporación intentando ser clarificadora con todos los copilots que tenemos. Y nunca jamás la he usado porque hay como 45 cajas que se llaman Copilot, ¿no? Pero entonces, la estrategia real me lo explicó Lucía, creo. Es Copilot y el nombre del uso, ¿no? Sí, o sea, pero eso ha ido cambiando y hay algún cachondeo que si lo cuento es de risa. Tenemos el Copilot en Excel. Ya no sé si es Excel Copilot o Copilot en Excel, porque la cosa cambió también hace 2 meses y yo ya me he olvidado de eso. El Copilot en Excel, que sabe un poco de finanzas y de Excel. El Copilot for Finance, que es el Copilot de nuestro ERP financiero que se llama Finance. Y el Copilot in Finance, que es el Copilot para otros ERPs como SAP y tal. Entonces dices esto, no, lo de poner el mismo nombre todo, no. Entonces, el punto del cachondeo de todo esto es que Copilot no es un producto como tal. En realidad, Copilot viene a ser una feature de producto que es el producto con IA. Porque cualquier aplicación informática sin inteligencia artificial generativa ya parece anticuada. Entonces, cada uno tiene el suyo y luego hay uno que es como el Copilot general, que no tiene nombre específico, que es el asistente genérico, al que yo le hago preguntas y él se conecta a la intranet, al correo, al calendario y busca. ¿Ese es Copilot Pro? Ese es Copilot... No, es que es un poco lío. Ese es Copilot for Work, vale, que sería como el chat GPT de pago corporativo, empresarial, más seguro. Habrá que hablar un poquito de seguridad, privacidad, y genérico, que se conecta a toda la empresa. El Copilot Pro es esa versión en las cuentas personales. Vale. Pero luego tenemos el Copilot Web, que es la versión web de consumo, que puede ser de consumo empresarial, según el tipo de licencia. Esto es un lío. Ya necesitamos un diagrama. Necesitamos que la IA nos lo explique. Alguien está intentando hacer combinaciones de 3 palabras para que den 15 combinaciones y no da. Es que claro, no da. Ya no. Pero bueno, vamos a hablar primero de la parte personal, como personas, ¿vale? Como personas, ¿dónde nos quiere llevar Microsoft? ¿Nos quiere llevar a que tengamos un Pepito Grillo todo el día encima de nuestro hombro y que esté con nosotros, un copiloto, como bien decís, pero que sea más así como un colaborador, un asistente, alguien con quien convivimos? ¿O nos quiere llevar a tener un esclavo digital que podamos explotar para nuestro beneficio? ¿Cuál es la visión dentro del mundo personal? La visión dentro del mundo personal, porque esto tiene como la tirada individual y más empresa-proceso, la visión es que tú tengas un compañero que trabaja contigo. Y la visión es, la inteligencia artificial generativa se comporta más como una persona que como una tecnología tradicional, trabaja con inteligencia artificial, no usa inteligencia artificial. Entonces, va a ser el punto de entrada a usar herramientas. Vas a dejar de usar herramientas, vas a usar IA y la IA va a usar herramientas por ti. Entonces es un compañero de trabajo. Yo diría, no es tanto un esclavo al que le das órdenes, aunque podría ser un poco así, pero es más un compañero de trabajo, un nuevo miembro del equipo, ¿no? Entonces un nuevo miembro del equipo que trabaja contigo y que en cualquier equipo de trabajo puede ser individual, el copiloto, el ayudante, el asistente de John Hernández, puede ser un miembro del equipo, de todo tu equipo de redacción hay uno, que es la IA que va contigo, o será en algún momento un agente que es el que ya trabaja solo, que sería como el empleado digital, por decirlo así. Pero el punto es, y como la diapositiva general que tenemos que sale una personita
Copilot y un montón de cosas detrás, es que tú vas a tener un asistente al que le preguntas todo. En algún momento todo será una conversación con mi asistente, que nosotros en nuestro caso lo llamamos Copilot, que sería sinónimo de asistente o chat GPT privado empresarial o así. Vale, pero que eso más llevado al terreno del trabajo, pero en la parte personal, es decir, Igual. al final es lo mismo, ¿no? Porque Sí. al final yo tengo un asistente que me va a ayudar a organizar las extraescolares de los niños Sí. o a lo que yo tenga que hacer, porque tengo que ir a arreglar el coche y Google ha puesto esta historia ahora que la IA llama por teléfono al Sí. mecánico, ¿no? Entonces, este tipo de cosas es la visión que vosotros tenéis, porque lo que sí me he dado cuenta es que desde que entró Sulaiman ha habido un pivotaje hacia la voz. Sí. ¿No? En Copilot, en la aplicación, En la es parte como de- que está muy enfocada en voz. En la parte de consumo, que es la parte más personal, la parte menos empresarial, herramienta gratis, lo que vendría a ser el buscador de Internet o tal, tenemos el Copilot de consumo web, que vendría a ser el equivalente a ChatGPT. Y entonces le estamos dando el impulso de traer las últimas novedades, la voz, porque es el asistente personal, la imagen, la cámara, que yo puedo compartir la cámara y preguntarle. Y la idea es que se convierta en el asistente que llevo en el teléfono. Que yo entiendo que aquí la competencia directa es ChatGPT como asistente personal o lo que podría ser la evolución de Siri en los teléfonos, si lo tuviéramos, ¿no? Entonces, la idea es que yo voy a ir con mi asistente y me va a ayudar para todo. Y tiene pinta, esto ya es más personal que visión de Microsoft, pero tiene pinta que el asistente te va a ayudar en prácticamente todo y va a llegar un momento en el que no hagas nada sin el asistente, porque lo tienes ahí y lo hace todo muy bien. Sí, al fin y al cabo no es tan complicado de imaginar y creo que la gente reacciona fácilmente a esto porque realmente es como el Siri que nos habían prometido, ¿no? Es decir, Sí. hasta ahora Siri o no sé ni cómo se llama el de Google han sido una puñetera castaña y realmente no hacen una cuarta parte. Todos convivimos con Alexa en casa y le tienes que decir 43 veces lo que quieres porque no entiende la orden, ¿no? Entonces y ahí luego, al final... luego no es una conversación, te doy Sí, sí, una es orden, órdenes, es un si la esclavo. entiendes respondes, te doy otra orden, entonces no es una conversación. Claro, yo creo que ahí desde luego va a haber un cambio radical y tú bien dices que competís con ChatGPT por ese espacio en los teléfonos de la gente, entiendo. Pero en cambio, el mercado quizá lo tienen copado Alexa, Siri y Google, ¿no? Con los asistentes personales. ¿Cómo vais a conseguir entrar allí? Lo que está intentando hacer Perplexity, lo que está intentando hacer OpenAI, les veo menos por la labor, no entiendo muy bien por qué, pero en cambio vosotros sí que me da la sensación de que vais en esa dirección, pero claro, está muy cuesta arriba, ¿no? Sí, yo creo que no estamos entrando todavía, ni tengo idea de que vayamos a entrar bien en el asistente doméstico, la piececita de hardware en el salón. Yo creo que nosotros vamos más por la parte del software, pero luego hay que tener en cuenta una cosa, vamos todos corriendo con la lengua afuera y vamos todos corriendo por mejorar los modelos y llegar a esa IA más no quiero decir IA general, pero esa IA más casi perfecta que funciona de verdad bien, que no se equivoca y que es más fiable. Entonces yo creo que todavía no estamos queremos hacer el aparato doméstico al que le hablo, igual me maneja la tele, que el microondas que me abre la puerta, sino que todavía estamos en la parte más de software de conseguir que el modelo mejore. Y nuestro punto de entrada es en el personal, es la herramienta de consumo, el Copilot gratis que tenéis todos, para el móvil, PC, etcétera, y luego el empresarial. Eso que acabas de decir es muy importante. Gratis. Microsoft ha tenido una visión clarísima durante todo este tiempo de la IA de que habéis ofrecido lo que ChatGPT estaba cobrando de forma gratis. Fuisteis los primeros en integrar GPT-4 para las cuentas gratuitas, modelos de imagen como DALL-E, incluso los GPTs, que vosotros en vuestro caso creo que llamáis, en la parte de empresas son agentes, pero en la parte de Copilot Pro personal, no sé cómo, están ahí en una barra lateral, no recuerdo bien cómo se llaman. De hecho, creo que aparecieron y desaparecieron. Creo que Sí, ya no están. estuvieron y luego igual ya no están, sí, cierto. Pero habéis dado IA gratis a todo Cristo. ¿Esto es parte de misión o parte de estrategia comercial para competir en un mercado en que está dominado? Yo creo que es parte de misión, porque siempre lo hemos hecho, siempre hemos tenido servicios gratis. Es verdad que nuestro foco siempre ha sido más el empresarial, con lo cual en servicios gratis a veces hemos ido un poco por detrás, ¿no? En el caso del buscador y tal. Pero esto del cloud computing y los servicios gratis no es nuevo. Nosotros compramos Hotmail por allá por los 90. A finales de los 90 creo que fue. Entonces, esto va a seguir siendo así, esto es estrategia y vas a tener IA gratis. No tengo ni idea cuánto dinero nos está costando eso, pero si miras las cifras de lo que reporta OpenAI que pierden y tal, pues nos debe estar costando un dineral. Pero esa es parte de la estrategia, es ofrecer funcionalidades de IA lo más seguras y fiables posibles. Hay una diferencia importante entre el Copilot gratis y ChatGPT gratis, aunque usan el mismo modelo de IA, pero uno es bastante más
elocuente que el otro, pero también inventa más y se equivoca más. Esto hay una conversación ahí interesante. Pero es parte de la estrategia. Esto de servicios gratis va a haber siempre. ¿Y servicios gratis a qué precio? Porque al final, si ahora mismo en lugar de alguien de Microsoft tuviese alguien de Meta sentado, sé que probablemente la estrategia de las cuentas gratis sería publicidad. En el caso de Microsoft, ¿vais por ahí? ¿Vais a meter publicidad en las cuentas gratis? No sé si en algún momento habrá. Algo he escuchado internamente, nada concluyente, pero yo hay que pensar en esto y sin ánimo de meterme con nuestros competidores, pero hay que pensar cuál es el negocio principal de la compañía. Nuestro negocio no es la información. Nuestro negocio no es capturar información de cómo navegas por Internet para vendérselo a anunciantes, nuestro negocio es otro. Entonces, yo entiendo que todo nuestro suite gratis de consumo es parte de la offering freemium de la profesional, pero nuestro principal volumen de negocio es producto SaaS, de productividad empresarial, y plataforma de construcción de soluciones, plataforma cloud. Entonces, no nos vamos a meter. Tenemos algo de negocio residual en publicidad, pero no es para... Para que entendamos el modelo de negocio, a diferencia de Google o de Meta, es que vosotros captáis al cliente dándole cosas gratis a nivel personal y luego cuando en el trabajo quieren usar ya están aclimatados al entorno Microsoft y con lo cual les es más útil que la empresa trabaje con Microsoft y probablemente por eso tenéis una cuota de mercado que asusta. ¿Tienes el dato? Porque creo que está por encima del 90% de lo que me encuentro. No tengo el dato. Va variando además. En pero empresas es no una tengo el puñetera dato. locura. Cualquier empresa de más de 300 empleados usa Microsoft siempre. Sí. Bueno, claro, como hemos cumplido 50 años este año, y un PC en cada casa, aquello de Bill Gates en los 80 y tal. Entonces, toda empresa mediana grande es cliente nuestro de algún sitio. Otra cosa es que sea cliente nuestro de lo que ahora es la estrella, cloud y demás. Pero yo tampoco creo que haya una estrategia muy clara de captarte en la parte gratis para que luego cuando vas en la parte empresarial ya estás. De hecho, si fuera así, tendríamos más presencia en educación, por ejemplo. Yo creo que es simplemente parte de nuestra estrategia. Yo creo que ahí Suleiman lo tiene claro y por eso él hace tanto push en la parte del Copilot gratis y la voz y tal. Parte de nuestra estrategia es democratizar ya al máximo posible. Eso nos da popularidad, pero lo hacemos hasta el punto que tampoco impacte negativamente en nuestras cifras. No es nuestro negocio principal. Y tampoco lo veo como capturar a la gente, no lo veo tan claro. A mí me cuesta creer que las corporaciones tengan intereses por el bien de la humanidad que me parece súper respetable que haya un modelo de negocio y que encima pueda ser bueno para la gente. Nuestra misión es esa, no damos las cosas gratis porque seamos hermanitas de la caridad, eso seguro, eso segurísimo que no, y no he querido decir eso, pero tampoco hay claramente una estrategia de te lo doy gratis o te capturo. Hay un concepto de misión y además yo creo que Satya Nadella lo tiene muy claro. De hecho, ni siquiera están muy bien alineadas las marcas del Copilot gratis de consumo y la otra, pues son grupos separados, que comparten una parte de ingeniería, pero son grupos separados luego. Oye, uno de los temas más preocupantes o más complejos a nivel personal en los últimos años, sobre todo en Europa, ha sido la privacidad, ¿no? La protección digital de los datos digitales, la ley de derechos digitales, todo este tipo de cosas, ¿no? Yo tengo la teoría de que para sacarle partido a la inteligencia artificial tendremos que cambiar culturalmente cómo de celosos somos de nuestra privacidad. Me da la sensación que esto tenemos que dejar que entre hasta la cocina para que nos sea útil. ¿Qué opinas de ello? Espero que estés disfrutando de este podcast. Quiero hablarte de Plot, el patrocinador de este podcast y de algunos de mis vídeos. Es una pequeña grabadora que permite grabar con un solo botón todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Eso me permite, por ejemplo, cuando voy a una reunión presencial, poder hablar con la gente mientras lo estoy grabando con inteligencia artificial. Y al acabar la reunión puedo utilizar Plot para resumirme esa reunión, darme diferentes bullet points, hacer correos electrónicos o lo que quiera con toda esa información. Plot es un dispositivo súper sencillo de utilizar que pones en la parte trasera de tu móvil y que graba todo lo que oye alrededor tuyo. Además, también tiene una funcionalidad para grabar reuniones online. Con Plot lo que hemos conseguido es traer la inteligencia artificial al presencial, algo que ya hacíamos muchos a través de las reuniones online, pero que ahora también puedes hacer en cualquier cosa que esté pasando en el mundo real. Sin duda, una herramienta que merece mucho la pena tener. Es un dispositivo súper pequeño, ligero, la batería le dura un montón de tiempo y simplemente lo pones en la parte trasera de tu móvil. Si quieres un Plot, tienes el link en la descripción, pero te recomiendo muchísimo que empieces a utilizarlo porque cada vez más será más importante tener toda la información de nuestro día a día para obtener la asistencia de la inteligencia artificial. Estoy de acuerdo en que probablemente haya que dejar que entre un poco hasta la cocina, pero se puede hacer de forma segura y privada. Todos los servicios de las grandes empresas como la nuestra ofrecemos servicios privados, seguros, cumpliendo con la regulación local, la regulación de área de Europa, las regulaciones internacionales, pero
En realidad, y esto viene de lejos, hay un documento antiquísimo, la prehistoria, es como de 2011, que habla de la paradoja de la privacidad, que viene a decir, venía con el mundo de IoT, que viene a decir que cada vez somos más celosos de nuestra privacidad, pero compartimos más datos alegremente en Internet. Y esto solo ha ido a más. O sea, yo creo que se nos calienta mucho la boca poniendo el grito en el cielo con la privacidad, a la vez que no paramos de compartir fotos de nuestros niños en redes sociales. Entonces, no lo veo tanto un problema. De hecho, en los servicios de pago de grandes empresas como los nuestros, el entorno es completamente seguro y privado, sino lo veo más el cambio de mentalidad, el cambio de, oye, cedo mis datos a cambio de la funcionalidad que me da esto. Además veo un problema, no un problema, pero veo un cierto riesgo ahora que la IA generativa está empezando a tener memoria. Ahora que está empezando a tener memoria, va a ser mucho más fácil que la experiencia mejore tanto que ya no me voy a otro. Claro. Entonces veo el riesgo más de que me haga dependiente de uno. Oye, de repente este asistente me funciona mucho mejor que el otro solo porque me conoce. Entonces no me voy a otro. Lo veo más en ese sentido, la privacidad, en algo más cercano al conocimiento, a cómo me trato y tal. Porque la parte de datos está bastante bien resuelta. Y de hecho los problemas de fuga de datos siempre viene a ser o porque estás contra una startup en la otra parte del mundo que no se atiene a la legislación local, o por fallo del propio cliente que no se da cuenta y acepta las condiciones sin leerlas, este tipo de cosas. Sí, esto es tremendo porque recuerdo, creo que fue en el podcast de Uri Sabat cuando estuve con él, que precisamente hablábamos de esto, ¿no? de la dependencia que vamos a generar a medida que las IAs se personalicen y de cómo me sorprende que no hayáis trabajado más la memoria desde antes, ¿no? Porque creo que todos aquellos que llevamos 2 años utilizando ChatGPT, todo ese dato va a ser algo que va a ser indiscutiblemente un valor diferencial para seguir con ChatGPT, sí, por más que valga, ¿no? Y creo que no solo es un tema de funcionalidades, sino que creo que la personalización va a ser la clave de retención de usuario. Pero totalmente. En cambio, tengo la teoría que esto va a ser un poco como la portabilidad de los móviles, que va a acabar saliendo una ley que te obligue a poder llevarme mis datos para poder volcarlos en un estándar en otra IA y que al día siguiente esa IA funcione como funcionaba mi ChatGPT o mi Copilot, ¿no? Ojalá eso, pero no tiene ninguna... Yo técnicamente no creo que eso sea posible ahora mismo. Por la complejidad, la diferencia entre los modelos, la falta de estándares, no, yo creo que no. O sea, desde luego va a ocurrir que el día que esto se empiece de verdad a acordar de mí y hola, ¿qué tal? Seguimos con lo que hicimos ayer, la semana pasada me dijiste tal cosa. Bueno, esto ya está en ChatGPT en Estados Unidos. Esto en ChatGPT ya está, ya empieza a hacer algunas cosas. El nuestro, por ejemplo, Suleiman dijo no hace mucho en una entrevista bastante larga, dejó caer una idea y digo, ¿ha dicho esto de verdad? Volví atrás, busqué información, busqué internamente, soltó que tenemos ya prototipos con memoria infinita. Que es la idea. O sea, la idea es que esto nunca jamás se olvide. El día que nunca jamás se olvide de lo que hablé con él y se pueda utilizar, ya se convierte en una herramienta muchísimo más poderosa. Entonces, lo de la portabilidad no creo que sea posible porque el punto que está ahora la industria es todos investigando, como decías tú, en la autopista, pero corriendo, o la sexta puesta a fondo, por ver quién llega antes, cada uno con sus líneas de investigación, que tienen todas partes comunes, pero que en realidad están separadas y no hay estándares claros ni fáciles. Y el volumen de datos es tan grande que me cuesta ver fácilmente mover datos de personalización de IA de un sitio a otro. Creo que eso llegará cuando la tecnología esté mucho más madura. Sí que es importante elegir bien hoy por hoy, ¿no? ¿Por quién apuestas con la IA? Porque igual... Sí, hay que usarlas un poco todas. Y luego no usar ninguna de consumo para cosas de trabajo. Eso está claro. Tiene que haber sido siempre así, pero eso hay que insistirlo mucho. Hablabas ahora de que Mustafa habla de modelos internos que tenéis, tal. La gente cree que Microsoft es un wrapper de ChatGPT y que todo lo que utilizáis son los modelos ChatGPT, pero tenéis modelos propios. Sí. Y de hecho, la relación con ChatGPT, ¿en qué punto está oficialmente? Bueno, oficialmente está lo que se dice en la prensa, internamente no tenemos más información. Hay por ahí una cláusula que salió en su momento y es que la relación se mantiene, la relación de exclusividad que tenemos nosotros, les ayudamos a entrenar los modelos, a cambio tenemos la exclusividad comercial en el mundo empresarial de los servicios de OpenAI. O sea, en esto, para que la gente lo acabe de entender claro, porque creo que es un poco confuso, sí. Lo que tenéis es Microsoft invirtió
creo que fueron 10.000 millones de dólares aproximadamente en ese momento. Sí, Luego hubo una reinversión mayor, luego más. pero unos 10.000 que en su mayoría no era cash, era cómputo, ¿no? Para que OpenAI pudiese entrenar y vender sus modelos. Y a cambio de eso, porque ha habido mucha controversia con el tema de la ONG y tal, vosotros comprasteis parte del brazo comercial de una ONG. O sea, como si de repente Cáritas se pone a vender camisetas, pues esa empresa que hace camisetas para Cáritas es de donde vosotros cogisteis un 49%. Sí, algo así. Vale. Entonces, de esa parte se os daba derechos a vosotros a que todo el mundo que quisiese utilizar ChatGPT lo tuviese que hacer a través del cloud de Microsoft. Bueno, no es exactamente así. Es que ChatGPT, tú sigues comprando ChatGPT, eso es OpenAI, eso no somos nosotros, y eso le pagas a ChatGPT y lo cobra OpenAI. La computación de eso va sobre nuestra nube, sobre Azure, luego habrá un acuerdo entre ambos, pero lo que tenemos, la exclusividad que tenemos es que nosotros comercializamos los modelos de OpenAI, los GPT, en Azure, en nuestra nube. Y la diferencia es Azure OpenAI. Entonces somos los únicos que podemos usar los modelos, lo cual viene bien porque consistentemente, aunque hay muchos modelos en el mercado, consistentemente OpenAI va por delante de la competencia. Pero tú puedes como empresa comprar ChatGPT empresarial o ChatGPT Enterprise. Sí. Lo que no puede, por ejemplo, es Amazon en su AWS venderte una instalación de OpenAI. Y Google tampoco. Con lo cual, básicamente, que sois los principales proveedores de nube. Los hiperescalares no pueden. Entonces, cuando un cliente, esto es la dinámica habitual nuestra, cuando un cliente grande ve esta tecnología y acude a nosotros, lo que quiere, bueno, hay como dos vías de este acuerdo. Lo que quiere el cliente es, oye, quiero hacer un proyecto personalizado con los servicios de OpenAI. Los haces con Azure OpenAI. ¿Por qué? Eso está en Europa, está en tu país, tiene una capa de seguridad adicional que es bastante interesante. El modelo es completamente privado, no se usan los datos de uso para entrenar el modelo. Es decir, le damos esa capa empresarial al servicio OpenAI, que no es algo muy empresarial. Y luego tenemos la exclusividad en utilizar comercialmente en servicios empresariales los servicios de OpenAI en nuestros productos. Es decir, Copilot por debajo utiliza los modelos de OpenAI, entre otros. Y ahí, porque hay un dicho en la comunidad de IA, siempre que nos movemos, que lo que sale en ChatGPT 3 meses después lo tiene Copilot. Sí. ¿Eso es así? O sea, sí. De hecho, ¿tienes una cláusula de tiempo? De hecho está siendo más corto que 3 meses. Los últimos han sido pocas semanas, o sea que está yendo muy rápido. Y es muy curioso porque lo que le hacemos es añadirle, desde que anuncia algo OpenAI, nosotros lo lanzamos en unas pocas semanas en nuestro servicio, o sea, se incluye, añadiéndole una capa de seguridad. Entonces, ese tiempo es el tiempo de añadir una capa de seguridad que normalmente es bastante heavy. Si probáis los típicos jailbreaks de conseguir que ChatGPT te explique cómo hacer un cóctel Molotov, luego te vas a Copilot y es dificilísimo conseguirlo, es imposible casi. Entonces, esa es la capa que le metemos y que hace que tarde. Y, por ejemplo, acabamos de lanzar ahora el Researcher, que es básicamente el modo Deep Research de OpenAI, que todos le han puesto el mismo nombre rápidamente, lo tenemos como agente en Copilot, que es el mismo Researcher de OpenAI, pero con posibilidad de que tú le especifiques fuentes oficiales, con una capa de seguridad adicional y demás. Pero bueno, porque el Deep Research tiene un límite de uso, el límite de uso en vuestro caso... si tienes licencia, usas todo lo que quieras. Todo lo que quieras. Sí, eso es un punto interesante. Cómo funciona nuestro licenciamiento, que también es un lío, pero si pagas licencia de Copilot, puedes usarlo todo lo que quieras. Pero ahora tenéis la versión de Copilot Chat, luego igual entramos un poco más en ello, pero la versión de Copilot Chat, porque ha habido un cambio de guión en el que hasta hace unos pocos meses, si querías utilizar Copilot en la empresa, tenías que pasar por caja, pero ahora en cambio todo el mundo que tiene una licencia 365 le habéis dado una mini versión de Copilot Chat que le permite utilizar agentes y que entonces ahí hay un pay-per-use, ¿no? O sea, utilizas, según los que son internos son gratis, los que utilizan cosas externas ya tienen un pago por uso de tokens. Es un lío eso, que nos costó 15 días entenderlo y otros 15 explicarlo bien a todos los clientes. Hemos lanzado, Copilot para M365, para Microsoft 365 es la offering de pago, que está integrada con todo el entorno corporativo. Entonces, hemos lanzado una gratis. Si eres usuario de Microsoft 365, lo de si eres usuario es importante porque está sujeto a la capa de seguridad de la empresa. Entonces, si tú eres usuario de una gran compañía y la compañía te paga M365, tiene todas las herramientas administrativas de seguridad, privacidad, cumplimiento, etc. Entonces, si eres un usuario de tu compañía, te pueden poner un Copilot gratis, que es una versión, es como similar al Copilot, al ChatGPT de pago. Tiene las mismas funcionalidades, pero tiene limitaciones en cuanto a la subida de documentos. Le puedes subir, no sé si 3 o 5 documentos al día, por ejemplo. Y luego puedes crear agentes si no consumen datos internos.
Puedes crear un agente que consuma datos de fuentes públicas, pero si consume datos internos de la casa, no. Bueno, sí, pero tiene un pequeño coste de pago por uso ahí, ¿no? Exacto. Y eso es un poco lío. Entonces, el punto de eso es porque cuando llegó la locura de los agentes, hace unos meses, nosotros dijimos, oye, hay que ayudar, primero hay que ayudar a las empresas a la adopción de esta tecnología. No es activar el Copilot y ya está, sino que cuesta tiempo encontrarle valor. Entonces, nos encontramos con la dificultad del ROI de pago M365 Copilot a mis empleados para ver cuándo me sale el ROI, cuándo me sale el retorno, que igual es unos meses después. Pues ponles una herramienta gratis, trabaja la adopción sobre esa herramienta y los propios usuarios te van a ir pidiendo la siguiente. Y la diferencia del Copilot Chat principalmente es tiene alguna limitación de uso y no está integrado con las herramientas ofimáticas. O sea, si le quiero subir un documento, se lo tengo que subir yo. Si tengo la licencia de pago, ese automáticamente busca mis documentos, los encuentra, me conoce y este tipo de cosas. Y técnicamente Copilot Chat no puedes usarlo dentro de PowerPoint, de Excel, de claro, Word, etcétera, porque no está integrado con las IA aplicaciones. básicamente. No tienes IA, tendrías que hacerlo a mano, ¿no? Entonces estamos viendo que es una herramienta interesante. Te puedes crear agentes muy interesantes que serían similares a los GPTs de ChatGPT. Pero estamos viendo que mucho usuario lo empieza a utilizar, trabaja ahí la adopción y en cuanto se acostumbre ya empieza él a hacerse su propio business case para pedir el de pago. Vale. Que es el punto de la adopción. De nuevo, yo veo el modelo de negocio de es verdad, darlo gratis para que luego acabes comprando. No, pero que está súper bien, que me parece... En la parte empresarial. Yo lo agradezco, porque uno de los grandes frenos a que la gente quisiese integrar la IA era le tengo que pagar las licencias a Microsoft. Y ahora de repente pueden empezar a adoptar sin necesidad de soltar un duro. Y con lo cual es mucho más fácil para nosotros también. Y luego antes empresas. decíamos, el gratis no es seguro, no es privado, te tienes que ir al de pago. Ahora no, ahora hay una opción gratis. Gratis entre comillas, gratis si eres usuario empresarial, que es privada y segura. Oye, te voy a llevar de vuelta al salseo porque creo que es lo importante. Es divertido el salseo. ¿Cómo está la relación entre OpenAI y Microsoft? Que creo que no te he contestado. Entonces, yo creo que la relación está bien. Es verdad que OpenAI también está mirando fuera a mirar a otras cosas. Cuando salió Donald Trump, me acuerdo que salió al lado al día siguiente con Sam Altman y el de SoftBank diciendo que iban a invertir 500.000 millones, 500.000 millones de dólares en data center para la nueva máquina esta. Entonces Elon Musk diciendo que no tenían el dinero. Elon Musk era como el amigo no invitado a la fiesta, ¿no? Entonces fueron corriendo a preguntarle a Satya, nuestro CEO, y dijo, bueno, yo estoy contento con mi inversión de 80.000 millones. O sea, unas cifras absurdas, ¿no? Entonces yo creo que la relación es bastante buena, está yendo muy bien. Estamos siendo muy buenos en implementar la tecnología OpenAI rápida en el mercado, o sea, tenemos una velocidad que nos lo dicen todos los clientes, joder, hace 2 meses salió lo de esto en ChatGPT y ya lo tenéis, luego eso está yendo bien. Pero es verdad que OpenAI parece que está mirando a otros sitios porque yo creo que Altman no tiene freno en cuanto a su ambición, no tanto económica o de dominación, no lo pongo en plan supervillano, sino que yo creo que tiene la ambición de llegar a la AGI cueste lo que cueste. Esto ya lo he dicho alguna vez, mucho antes de esto, cuando ya empezó a pasearse por Oriente Medio, dijo, estamos persiguiendo la inteligencia artificial general, cueste lo que cueste, refiriéndose a cantidad de dinero. Dijo, por dinero no es problema. Entonces, yo creo trillones, ¿no? Decía, trillones, ¿no? Trillones, o además que sería una cantidad de dinero que no existe en el mundo y tal. Pero yo creo que el tipo dejó claro que es cueste lo que, o sea, no es una cuestión de dinero. Si hay que hipotecar el planeta, pues lo hipoteca. No sé exactamente lo que dijo. Pero entonces, dentro de ese roadmap, yo creo que el tipo lleva su roadmap y nosotros seguimos muy bien con ellos. Pero es verdad que tenemos muchísima tecnología propia, además de la de OpenAI, o sea, no hay tanta dependencia. En nuestra plataforma Azure, que es la plataforma para desarrollo de soluciones a medida, tenemos 1.800 modelos, creo que va por 1.890 ya, modelos de IA para elegir. Los de OpenAI son un grupito ahí, ¿no? Son los 7-8. Entonces, trabajamos mucho con OpenAI, son los líderes en el mercado, pero tenemos mucha tecnología propia. Vosotros hicisteis un acuerdo con OpenAI muy pronto y yo me pregunto si ese acuerdo fue para darse cuenta de que esto de la IA se estaba desmadrando y que OpenAI estaba muy a la cabeza. Y si ese acuerdo fue, esos 10.000 millones, 12.000 millones, fueron en base para compraros runway para poder desarrollar vuestros propios, porque vosotros después por detrás habéis desarrollado los modelos de Phi y también habéis desarrollado, por cierto, increíbles, yo creo que Sebastián Bubeck, uno de los grandes genios, que por cierto se ha ido a OpenAI. Y luego cuando entró Mustafa Suleyman y cuando adquiristeis de forma relativa la compañía, creo que se rumoreó, que eso no sé si ha habido noticia oficial o no, que se estaba entrenando un modelo con 500.000 millones de dólares, o no sé, una salvajada, no, creo que no era 500.000 millones de dólares, pero una salvajada de modelo muy grande, pero que nunca ha llegado a salir al mercado. Entonces entiendo que algo estáis trabajando entre bambalinas. El objetivo aquí era cogeros a OpenAI para no perder el tren y luego ya cuando vosotros hayáis podido desarrollar ir por vuestra cuenta.
Pues esa es buena. Yo creo que no. Yo creo que no, porque el acuerdo con OpenAI fue anterior a todo el frenesí locura. De hecho, yo era en aquella época era cuando daba clases de inteligencia artificial a directivos. Bueno, lo sigo haciendo, pero era cuando utilizaba el playground de OpenAI, era menos conocido. Creo que 12SV, Carlos Santana empezaba a hablar del tema y tal. Y por aquella época yo leí que habíamos firmado el acuerdo, que llevábamos un año hablando sobre el tema con OpenAI negociando. Y con lo cual yo me alegré muchísimo, pero todavía no había venido el frenesí loco en el mundo de consumo, en el popular. En el mundo de las tecnologías y de la investigación sí que se estaba avanzando mucho, pero todavía no se veía que esto realmente es una revolución. Eso llegó después. Eso llegó después con el acuerdo. El acuerdo le da a OpenAI la capacidad de computación necesaria para entrenar de verdad a escala el siguiente grandísimo modelo. Eso es lo que realmente hace darse cuenta a la industria. Oye, ostras, esto es una revolución. Esto hay quien lo compara con la imprenta y tal. Igual es un poco exagerado, igual no, pero ahí es cuando la industria se dio cuenta que esto es una revolución. O sea, eso es después, consecuencia del acuerdo. Y luego entonces lo que ocurre es que OpenAI, yo creo que Sam Altman, pues no hay nadie que lo controle, entonces OpenAI lanza ChatGPT al público, una cosa a medias, que se equivoca, que alucina, que te explica cómo hacer bombas, cosas así. Y eso nos fuerza a todos a la carrera con la lengua fuera a meter una sobreimpresión. Pero yo me acuerdo aquí en Barcelona, en el Mobile World Congress en 2023, o sea, a 2 meses de ChatGPT, yo tuve un mobile aquí muy divertido, porque estuve todos los días explicando a todo el mundo ahí en el stand de Microsoft esto de Azure, OpenAI y tal. Y explicando esto me crucé en el mobile con un vicepresidente nuestro de inteligencia artificial que me decía, no, si nosotros tenemos modelos grandes de lenguaje hace 3 o 4 años y nuestra competencia también. O sea, estamos todos en ello, pero hasta ahora están tan inmaduros que no hay narices para que una multinacional ponga esto en el mercado. Y ha llegado OpenAI, que su modelo es mejor que la media, que consistentemente es así, y lo liberan tal cual a medias. Y eso nos ha forzado a todos a empezar a sacar tecnología a lo loco. Con lo cual yo creo que el frenesí ha venido después, a posteriori, y yo creo que fue más la visión de Satya, que supo ver lo brillante que es Altman y OpenAI antes de hacerse popular. Pero es verdad que el frenesí en el que estamos a continuación está siendo tremendo, y tampoco está ni medio claro cuál es el futuro, porque en realidad hay diferentes áreas de investigación y no está ni medio claro si los modelos grandes van a ser los que dominan, o los pequeños, o los especializados, con lo cual simplemente yo creo que tenemos que asumir que es una tecnología en constante evolución y que no va a parar de evolucionar. Yo diría casi mes a mes o trimestre a trimestre. Es curioso porque la historia se repite y creo que la gente no se ha dado cuenta de esto, y dentro de 20 años hablaremos de ello. Igual que Bill Gates salvó a Apple en su momento de la quiebra, Satya salvó a OpenAI de la quiebra, porque fue justo cuando Elon dijo, se acabó el grifo, cerró el grifo de la pasta, y de hecho OpenAI no hubiese podido ir a ningún lado. Y de hecho fue cuando Elon Musk cerró el grifo de la pasta, porque Altman le dijo, no podemos seguir siendo una ONG, necesitamos dinero. Dijo, porque necesitamos dinero a las puertas, y dijo, y necesitamos un modelo comercial para poder soportar esa cantidad ingente. Y en aquel momento no sé cómo habrán sido las conversaciones, y a ese nivel este tipo Altman tiene una capacidad de hacer que ocurran cosas tremenda, pero yo me acuerdo que debió ser brillante. Entonces yo creo que es más, el acuerdo es el catalizador a dejarle a Altman que haga un poco lo que quiera. Entrena el primer modelo a escala brutal, que es GPT-3. GPT-2 ya era espectacular, pero todavía tenía conversaciones coherentes alrededor de temáticas absurdas. Y de repente GPT-3 ya es mucho mejor, ¿no? Y yo creo que ese es el catalizador. GPT-3 esto es espectacular y dispara a toda la industria. Y de hecho los siguientes años han sido grandes cabezas pensantes moviéndose de compañía. Y unos yéndose y fundando sus propias, otros no sé qué, fuga de talentos. He oído por ahí que nuestra competencia está pagando un dineral para que no vengan los ingenieros a trabajar con nosotros. O sea que ahí hay un mare magnum tremendo también, mezclando esto en el mundo capitalista, pues divertido. Oye, ¿quién manda realmente ahí? ¿Tenéis realmente datos internos de cuánto poder tenéis sobre OpenAI? Porque sí que es cierto, y no vamos a negar, que hay tensión en las relaciones. Se ha visto. Hemos pasado de un momento en que Satya Nadella apadrinó prácticamente a Sam Altman cuando hubo toda la movida del despido y de Asus que ver con el consejo directivo y toda la movida, y ahí, o sea, el rol de Satya Nadella fue absolutamente decisivo, el rol de Microsoft, creando la división que para mí virtualmente luego le dieron a Mustafa, pero en ese momento fue, bueno, pues si se va a la mierda OpenAI, te vienes aquí, lo montamos internamente y lo tiramos y te traes a todos los que tú quieras, ¿no? Fue un poquito la visión. Tiene gracia eso, porque entonces firmaron la carta 700 de OpenAI
algo así, dijeron, si Altman se va a Microsoft, nosotros nos vamos con él. Y yo digo, tampoco tengo claro que habíamos dicho que nosotros traemos a todos, que igual está muy bien, ¿eh? Tampoco había un cheque en blanco, ¿no? Pero no tengo claro que se dijera eso en aquel momento, pero es que aquí hubo un batiburrillo y un fin de semana. Fue un fin de semana divertido. Pero pasamos de ese momento donde se vio ahí en plan Satya Nadella poniéndose delante con el escudo a salvar a Don Altman, y luego hemos pasado a puntos en los que la relación se ve muchísimo más tensa. Sí, de hecho, periódicamente publican alguna foto juntos ahí en Twitter, en X, diciendo aquí con mi amigo Altman, aquí con mi amigo Nadella. Cuando lo publicas como que mantenerlo, es que hay que tener ese mensaje. Ojo, que yo voy a pagar mi cuenta, eso significa que igual no. Pero yo lo que creo es, no tengo datos oficiales ni información así interna, pero yo creo que simplemente que es una cuestión de que Altman quiere más, entonces en algún momento habremos dicho, oye, ya estamos invirtiendo un dineral en infraestructura absurdamente grande y además estamos invirtiendo muchísimo, y tiene que ver con los nuevos commitments europeos, estamos invirtiendo muchísimo en que haya data centers por todo el mundo, en todas partes, cumpliendo con la regulación local, con estándares de privacidad y ciberseguridad, que no toda la inversión va a la IA, sino que va a todo el estándar de seguridad y privacidad intermedio, ¿no? Y la distribución mundial y eso, ¿no? Entonces yo creo que Altman quiere más, y entonces ha dicho, pues me voy a ir a buscar más también. Entonces yo creo que de momento es también. O sea, de momento no es un divorcio, hemos abierto la relación. Hemos abierto la relación. Podría ser algo así. Sí, porque desde luego entiendo que en Stargate, en esos servidores, Sam Altman va a poder vender, no va a solo ofrecer ChatGPT, con lo cual eso va a proveer de algún tipo de servicio. Claro, no lo tenemos claro. Y en algún momento la generación de modelos ya será otra cosa, ya no serán los GPT-4 o 5, ya será otra cosa distinta, ¿no? Claro. Ahora con la multimodalidad ya estamos empezando a ver que igual no tiene sentido llamarle GPT como lo anterior. Entonces, yo lo que veo es que ahora llamamos O4 en lugar de 4. ¿no? Algo así. Bueno, esto sí, le pondrán O2 o 2 o algo así anterior. O 2 se han saltado por ¿no? Telefónica. Queda raro. No, pero yo lo que creo es que todavía el futuro está muy, muy por decidir, y supongo que Altman, y esto es una opinión completamente personal, supongo que no está pensando solo en un ChatGPT mejor, sino en otra cosa, ¿no? Que estamos todos con ello, ¿no? Que igual hay otros modelos que no son solo manejo de lenguaje, imágenes, audio y vídeo. Es curioso porque la primera filtración que hubo del proyecto Stargate se filtró, recuerdo el artículo de Information, que lo reporté en mis vídeos, se filtró como que Microsoft se va a gastar $500.000 millones en infraestructura de IA en los próximos 4 años. Y luego parece que hubo ese desentendimiento, Microsoft decidió que igual no se iba a gastar 500.000, que iban a ser 80.000, etc. Y a partir de ahí el proyecto Stargate pasó a Oracle y al resto de empresas de SoftBank, etcétera, que hemos conocido, ¿no? Pero inicialmente Microsoft estaba en ese paquete. Entiendo que no comen, ¿no? O sea, la postura oficial es no comen, la postura oficiosa es no comen porque realmente no hay confirmación real. Vivimos en un mundo donde primero está el titular, que no es la noticia, luego está la noticia, que es bastante ligerita, y luego no hay fuentes. Entonces yo entiendo que nunca son las cosas esas que nunca lo sabremos muy bien. Vamos a hablar de empresa. ¿Cuán útil es realmente la inteligencia artificial para un trabajador? La hostia, pero es difícil de medir, pero es maravilloso. Empresa. Parte de mi trabajo es ver a grandes empresas y buscar con ellos casos de uso de última tecnología y explorar casos de uso un poco más allá de lo básico. Y te puedes imaginar, hace 3 o 4 años que esto es full time IA generativa. Todo el mundo quiere ayudar, todo el mundo quiere entender. Vamos mucho a comité de dirección a explicarlo, alucinan con esto. Cuando explicas bien, esto lo habrás visto tú también, cuando explicas bien qué es y qué hace, ya no hay detractores de esto, ya compran la idea de que necesito IA generativa, empiezo a trabajar. Entonces, respondiendo a tu pregunta, esto es utilísimo como impulso tremendo de productividad. Estoy hablando en individual, no me meto en automatizar procesos de negocio para transformar las empresas, que eso llegará el año que viene. Pero como herramienta individual, spoiler, yo suelo decir eso dentro de 6 meses. Dentro de 6 meses razonará mejor que nosotros, ya de momento razona en pañales. Y la gente dice, ¿cómo que 6 meses? ¿Serán 10 años? No, 6 meses. Como herramienta individual es tremenda, pero tiene un pequeño problema, y es que es difícil de medir, porque es tremenda como herramienta de productividad que te ayuda a trabajar más rápido y te ayuda a trabajar mejor. Y esto lo has visto tú y me consta que lo enseñas en tus clases, cómo puedes lograr un trabajo con una calidad mayor utilizando IA. Entonces, la mayor parte de las empresas no tienen buenas formas de medir eso. Claro, porque la
calidad del trabajo es difícil de medir, Claro. pero la velocidad sí que es muy medible. Es decir, cuando alguien a día de hoy utiliza Copilot para una reunión y le hace el levantamiento de acta al final, o utiliza cualquier IA, Firefly o lo que sea, y le hace el levantamiento de acta al final, ese levantamiento de acta lo tendría que haber hecho yo a mano y me hubiese costado 20-30 minutos. Sí. Con lo cual eso es muy medible. O te lo hace un empleado que te cuesta tanto al Exacto, mes. entonces al final Es eso muy medible. si te lo hace la secretaria o te lo haces tú, pero al final eso es muy medible. Pero entonces, ¿por qué Pero las empresas tiene una dicen- trampa, ese tiene una trampa y acabamos de publicar un informe donde se pinta la trampa esa con un gráfico además y tal. El de trabajar más, con lo cual es directamente medible el ahorro, tiene la trampa. Bueno, primero el ahorro de horas, hay algún informe. En nuestro caso, por ejemplo, trabajando con Repsol, que yo creo que son los que mejor lo medido lo tienen medido en un informe con el MIT, que ahorran unos, creo que, hablo de memoria, pero creo que eran como 118 minutos a la semana por trabajador. Eso. 118 minutos, Sí, son cerca de son 2 horas por trabajador. Son 2 horas por gracias trabajador a la aplicar semana. la IA. Sí. ¿A qué trabajador? ¿A todos? No. A los que han hecho bien el proceso de adopción, se han formado bien, han puesto de su que la parte usa, y tal, ¿no? al que la usa. El Pero que no la no usa, solo el que la no. usa, el que la usa bien, porque es muy fácil no usarla bien porque no le veo el valor. Entonces, dices, ¿cuánto impacta eso en la cuenta de resultados de la compañía? Dices, pues este año no se puede traducir a euros porque tenemos los mismos empleados trabajando más. Bueno, pero trabajan más a gusto. Bueno, trabajan con menos carga mental. Eso no tengo muy claro cómo medirlo. Y luego la trampa que decía es que actualmente, y esto ya está pasando desde hace unos años, casi todo el mundo que conoces en una gran empresa metida en el mundo capitalista, casi todo el mundo tiene más trabajo del que es capaz de hacer. Y casi todos los líderes en las compañías necesitan más trabajo con el mismo tipo de recursos. Entonces la IA se está viendo como la solución. Yo te pongo IA no para que trabajes menos horas, sino para que cubrir ese gap que el mercado, el mundo capitalista me está pidiendo y con la gente que tengo no puedo conseguir. Es decir, hacer más con el mismo. Con lo mismo. Y además es la métrica directa, que es que todas las empresas de este mundo quieren reducir costes o producir más. No todas quieren transformar su negocio por resistencia al cambio, pero reducir o optimizar costes todas quieren, ¿no? ¿En qué trabajos está la mayor aumento de productividad? A día de hoy, mediados 2025, cualquier trabajo en ordenador en el que manejes información, en el que leas o escribas información. Dicho esto, es muy genérico, es como no decir nada. Entonces, los trabajos donde más aporta es en trabajos legales, en áreas legales, áreas de recursos humanos, donde hay que procesar documentación. Ahí aporta muchísimo. Pero hay muchísimos escenarios, o sea, es una tecnología muy transversal. Entonces hay muchos escenarios donde usuarios avispados le sacan muchísimo valor independientemente de su rol. Por ejemplo, hay un sitio donde no se está viendo mucho, y es un caso, yo trabajo con muchos clientes y sale mucho caso de uso interesante cuando lo trabajas, en técnicos de campo que manejan reparando maquinaria, haciendo inspecciones, cosas así, les pones un asistente de voz y conviertes reporte de tareas o acceso a documentación en una conversación, ¿no? O sea, trabajos, lo que llamamos field service, trabajo de campo, gente que no trabaja con un ordenador. A esos no se ve tanto, pero realmente puede haber una ganancia tremenda en cuanto a acceso a información, en cuanto a reporte, tareas que ahora no hacen mal, porque como parte de su trabajo no ayuda. Pero yo diría los que llamamos information workers, a día de hoy son los que es el que trabaja con ordenador, a día de hoy es el que más beneficio le saca. Pero, y hace poco escuché unas declaraciones, yo creo que era de José Elías, que decía: el futuro va a necesitar muchos más fontaneros y electricistas y menos ingenieros. Pensando en un futuro cercano, si vemos los avances en robótica humanoide y eso, cualquier trabajo manual lo va a hacer la IA. Eso me parece un punto interesante. A través de la robótica. Sí, a través de la robótica humanoide, o sea, a través de robots de propósito general, robots que hacen tareas humanas. Pero eso es otro rollo que todavía no estamos ahí. ¿Y cuánto crees que falta para que, o sea, si estamos ahora mismo en la situación en la que estamos con el trabajo cognitivo, aquellos que trabajamos con datos en un ordenador, básicamente sentados en un ordenador tal, y ahí ya estamos en un punto en que vosotros en el último informe de trabajo, por cierto, dijisteis entre, si no recuerdo mal, entre un 10 y un 20% de aumento de productividad. Aquí el informe de Repsol, como dices, ¿es de Repsol esto? Sí, ese son es de 118 Repsol. minutos publicado a la semana, entiendo, con lo cual hablamos de alrededor de un 5% de productividad quizá. Entonces, al final, estamos entre un 5 o un 15, me da igual el dato realmente, ¿no? Pero estamos en ese punto en el trabajo cognitivo. ¿Cuánto crees que falta para que estemos en ese punto en el trabajo manual? Vale, dos. Te voy a contestar a una que no me has hecho antes, ¿vale? Vale. El 5, 10, 15
Yo estoy convencido que podríamos alcanzar un 40-50. Yo lo veo en mis tareas manuales, de lo que no es trabajo para la empresa, lo que es trabajo en casa, publicando tal. Con lo que existe a día de hoy. Con lo que existe a día de hoy. Y de hecho tengo algún cliente, está medido, por ejemplo, que en tareas de programación, GitHub Copilot, se puede alcanzar hasta un 40%. Con bastante trabajo, no es pongo esto, vibe coding y se hace solo, sino con bastante trabajo de gente trabajando muy bien la adopción, se puede alcanzar más. Entonces yo lo que creo es que es una tecnología, el trabajo cognitivo, es una cosa tan nueva y tan distinta que no se están haciendo bien los procesos de adopción y no ha pasado el suficiente tiempo como para que haya expertos en adopción de mejora de productividad con IA generativa. Esto no ha pasado. Y no ayuda que los productos y la tecnología están mejorando mes a mes. Copilot ahora funciona mejor que hace 6 meses, que ya funcionaba mucho mejor que hacía 6. Y dentro de 6 meses funcionará mucho mejor. Entonces, en realidad, yo no me gustaría la cifra del 5-10, me gustaría el conviértete en power user de Copilot, ChatGPT, el que sea, y te darás cuenta que podría ser mucho más. ¿Vale? Esa es una. Y luego en el trabajo manual, yo creo que eso ya es futuro, pero, o sea, lo que es la robótica humanoide y tal. Yo creo que los humanos somos bastante malos haciendo predicciones de futuro, pero yo soy especialmente malo en eso. Pero he leído la noticia de que una fábrica de coches, Hyundai, va a automatizar el 40% de sus fábricas con robots humanoides. Y de hecho, en la foto de la noticia sale un robot de cuclillas mirando una pieza como con cara de pensativo. Yo creo que han hecho la foto a propósito como para decir, esto no es un robot poniendo tornillos. Y hay muchos vídeos por ahí de las 3 o 4 compañías de robótica humanoide, que la robótica humanoide es importante que está impulsada por la IA generativa. Lo que tienen dentro son modelos de IA generativa similares a los GPTs. Ya les vemos recoger paquetes como si fueran humanos, ya les vemos colocar piezas de coches, les vemos colocar piezas y colocarlas dando un manotazo como si fuera una persona, o sea, son máquinas poco robóticas, por decirlo así. Entonces yo diría que eso estamos a años, pero pocos, no década. Menos de una década de que los robots están haciendo de lavaplatos en un restaurante. Yo diría 2030. Y puede que antes, yo creo que puede que antes. También yo soy entusiasta y malo prediciendo el futuro, pero puede que antes. Uno de esos robots era la copia china del original, pero creo que eran $70.000, que me parece... Unitree, sí. O sea, me parece poco... Sí, el Unitree me parece barato. Sí. Ahora, Unitree yo creo que el más avanzado, que es el que le puedes meter IA en la cabeza, está alrededor de 60.000, pero creo que eso es precio China. Luego luego entrenamiento y tal. Pero luego están los Figure, estos que han lanzado el 2 hace poco, es espectacular. Luego está el Clone Robotics, ese raro, ese es muy inquietante. El que tiene tendones y músculos en lugar. Sí, eso es rarísimo. Ese es muy inquietante. Sí. Y luego también están los de Neo, que están más orientados al mercado doméstico. Y bueno, hay un montón. Y luego Tesla, evidentemente, con Tesla sus tope ahí con ello. ¿Vosotros en el hardware no tenéis intención? Yo creo que no. Desde luego no tenemos nada de público y que yo sepa interno no he visto nada de eso. Yo creo que no. Tampoco es nuestro negocio. Y tenemos un histórico de meternos en muchas inversiones en negocios que no son nuestros, que algunos han salido muy bien, otros no tanto, pero hace tiempo, y esto es público, desinvertimos bastante en áreas de negocio no prioritarias para centrarnos en IA y en lo que es lo nuestro, que es la plataforma y el SaaS. Claro. Fíjate que has dicho algo muy interesante sobre los power users, ¿no? Aprendes a usar la inteligencia artificial bien y eso puede disparar tu productividad mucho más que la que estamos viendo en resultados de 2-4 horas a la semana, Justo. que es esa media del 5-15% es que nos encontramos. Te cuenta porque el core de mi trabajo es trabajar con clientes que desde hace 6 meses nos piden ayuda a la adopción, porque ven que no están consiguiendo la adopción que saben que podrían conseguir. Sí, yo lo veo en mis propias carnes, ¿no? Cuando formamos a alguien en nuestro máster, etcétera, pues evidentemente esa persona se convierte en power user. Yo soy un poco más conservador. Yo me gusta hablar de esas 2 horas, que me sorprende que el de Repsol coincida con mi dato, pero me gusta hablar de esas 2 horas, al menos en una fase inicial. Lo que sí que sé es que hay ciertas personas en ciertos trabajos que pueden ahorrar muchísimo más. Pero es que incluso no te digo el 40%, es que si nos ponemos piqui a elegir el caso, ¿sabes? A buscar el caso perfecto, la secretaria, que lo único que hace es levantamientos de actas, multiplica por 10 su productividad con inteligencia artificial. O tenemos un caso de una constructora de tipos que lo que hacían era hacer informes sobre las cosas estas públicas que ponen para licitaciones públicas, ¿no? Entonces ahí de repente multiplican por 20 la capacidad que tienen en un mismo día de procesar licitaciones públicas, ¿no?
Pero no sé, no has terminado la pregunta y te he interrumpido, pero es que has dicho dos muy interesantes. Primero, lo de levantar actas en reuniones. Yo creo que el uso que todo el mundo cuando lo prueba bien alucina con Copilot y dice ya, solo por esto me vale, es el Copilot de las reuniones. Desde la pandemia, las reuniones remotas sin parar, y una reunión remota normalmente es arrancas la videoconferencia, arrancas el OneNote o el bloc de notas o lo que sea y tomas notas. Eso se acabó. Pero es mucho más que no tener que tomar notas. Entonces, ¿cómo mides? Es mucho más, digo, porque luego le puedes preguntar, te hace el acta, te dice que has dicho mal, te dice que has dicho bien, te prepara la presentación a continuación. Entonces, ¿cómo mides la mejora de calidad en la reunión que estoy mirando al cliente? Esto lo vemos mucho en consultas médicas, aplicando IA generativa en consultas médicas, donde el médico no está mirando a la pantalla, está mirando al paciente. Y otro caso que has dicho, el de licitaciones y tal. Ahora, con los nuevos modelos de investigación, cuando te llega una propuesta de una licitación o algo tal, todo el borrador previo con la investigación, leyendo fuentes, leyendo mi competencia, viendo quién se está presentando, analizando otras propuestas, viendo, a ver, o sea, todo ese trabajo de investigación que son muchas horas, el primer borrador te lo hace la IA. Y dices, ¿cómo mejora la calidad? O sea, ¿cuántas horas me ahorra y cómo mejora? Eso es nuevo de hace 3 semanas. Y el último que te cuento es abogados, que me acabo de acordar. En un gran despacho que tienen mucha IA están creando agentes así un poco a lo loco y adoptando mucho. Y nos contaron un caso de un agente hecho con Copilot que el abogado le daba los documentos de un juicio y tenía una conversación sobre la argumentación para el juicio. Y yo me acuerdo que le preguntamos, ¿y cuál es la salida de la gente? O sea, ¿genera el informe para el juicio o genera una guía, algo así? Y nos dijeron, no, es la conversación. El abogado habla un par de horas con el agente, cierra el ordenador y se va al juicio. Y dice, esa conversación con la IA ya le es muy valiosa. Entonces, son cosas difícilmente medibles. De cómo mides la calidad de trabajo del abogado que ha estado 2 horas debatiendo con la IA frente al que no lo ha hecho. Sí, te pongo otra de un caso que hemos desarrollado para una empresa en la que básicamente tiene una fuerza comercial que va a haber clientes y entonces ahora tienen un chatbot en el que antes de llegar al cliente le ponen la empresa que es y ese chatbot se conecta con los datos de la empresa más los datos de internet y le genera un informe que además yo les he dicho que el siguiente paso es que les genere ese audio podcast y que el comercial en el coche se lo escuche de camino a la visita, ¿no? Entonces ahí evidentemente lo que hace es que el comercial vaya más preparado, pero ni el comercial trabaja menos horas en la reunión con el cliente, ni hace una propuesta tal, simplemente va más preparado, con lo cual el ROI es difícil de medir, pero el beneficio es evidente, ¿no? Muchas veces nosotros intentamos que también las empresas vean el beneficio con las encuestas de los trabajadores. Sí, después de que lo tengas implementado y este tío lo esté utilizando, diré que lo vas a quitar, vas a ver el valor que tiene para él. Pues el siguiente caso, para que volváis a ver a tu cliente, es los comerciales salen de la reunión y tienen que reportar en el CRM. Yo, que trabajo mucho en el mundo de los CRMs funcionan mal porque los usuarios no los usan, porque el CRM no ayuda al comercial a hacer su trabajo. Lo necesita la empresa, que necesita el reporte y está mal. Entonces, tú por el asistente, cuando sales de la reunión, le dices en un par de minutos cómo ha ido la reunión. Y la IA te convierte eso en información estructurada y la mete en el CRM. Bueno, de hecho, estamos empezando a ofrecerles plots, que son las mochilas estas de grabación, a las empresas para que todas estas reuniones las graben y automáticamente esas grabaciones pasen al CRM filtradas por un LLM por en medio. Claro, filtradas, estructuradas, enriquecidas, estás generando conocimiento. Entonces, la medición de esto no es tan directa. Dices, ¿y cuánto me ahorro con eso? Pues hay que querer dar un poco un salto de fe. Pero a mí me sorprende que sea tan difícil para las empresas darse cuenta, ¿no? Porque al final, antes de que hicieses la parte de Copilot Chat, vuestra versión para empresas relativamente pequeñas eran 400 euros al año, creo, por trabajador, ¿no? 20 pavos al mes. O sea, vamos a dejarlo ahí, que son alrededor de 20-25 euros al mes. O sea, a mí me cuesta mucho en España el coste hora de un trabajador medio está probablemente por encima de 25 euros. Con lo cual, estás hablando de que te cuesta 1 hora del coste de empresa al mes que le des la IA. Entonces, me cuesta mucho, a mí me ha costado siempre, que la empresa no vea el retorno. Porque es que 1 hora al mes, si se está ahorrando 2 a la semana, en el peor de los casos prácticamente, es decir, que 1 hora al mes es muy difícil que no la recuperes solo en una reunión online. Entonces, al final, es como que yo no he entendido muy bien por qué a las empresas cuesta tanto. Puedo entender que te cuesta enfrentarte a la factura, ¿no? Tienes 600 empleados, multiplicas por 400 pavos, es un dineral. Entonces ahí dices, hostia, ¿sabes? Pero yo lo he vivido eso. O sea, mi trabajo es justo ese, lo he vivido desde que salió ChatGPT y esto fue la locura y tal, y luego anunciamos Copilot enseguida al mes y tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú llegas y dices, esto te cuesta tanto por empleado. Y entonces echas cuentas, pues para mis 9.000
empleados, pues esto es un dineral. Y este es problema tradicional de las empresas. En tecnología nunca se ha gastado tanto dinero. Las compañías gastan poquísimo en tecnología y muchísimo en otro tipo de cosas. O sea, una vigésimo quinta parte de lo que se gasta en el edificio. Y dices, me voy a gastar un dineral en una tecnología que me prometes que me va a traer productividad. Dime cuánta. Pues no lo sabemos. Es una tecnología muy nueva. Y dime cómo va a funcionar esta tecnología dentro de un año. No lo sabemos, ¿no? Entonces, ese primero, enfrentarse a la factura sin saber, es un problema. Entonces, el segundo es, pues hacemos el proceso de adopción, vamos poquito a poco, unos poquitos usuarios y tal. Entonces, unos poquitos usuarios, junto con el proceso de adopción, que ya unos cuantos usuarios se quedan fuera porque no lo usan bien y tal, pues no me queda muy claro. Pues tampoco me queda muy claro que esto vaya a ser revolucionario. Vas al comité de dirección, lo explicas, lo enseñas cómo lo uso yo y alucinan. Y dicen, lo quiero para todo el mundo ya. Hazme el ROI, 1 millón al año. Bueno, empecemos poquito a poco. Entonces estamos en ese ciclo de que se le ve el potencial, pero gastarse dinero en la gran empresa, gastarse dinero en una cosa pensando, con la promesa de que habrá un ROI que no puedo calcular ahora mismo, pues está costando más. Yo creo que es pura resistencia al cambio. Por eso yo creo que el verdadero potencial ahora, en este momento, es para profesionales independientes y pequeñas empresas, que les cuesta mucho menos adoptar esto. Hay mucha menos gestión del cambio. O sea, pero en cambio me estoy encontrando que sí que es cierto que las pequeñas empresas son más valientes con ello, pero en cambio en las grandes empresas me da la sensación de que, como tú bien dices, cada vez que lo explico en un comité directivo vamos con ello sin ninguna duda. O sea, esto sí, alucinan y dicen esto. Luego se pelean en quién lo paga, ¿no? Si lo paga el IT, si lo paga de este presupuesto o del otro. Pero bueno, al final es como, joder, está claro que hay que hacerlo. Y luego el problema es cómo hacerlo. Y es donde evidentemente está toda la parte del negocio de adopción. Sí. ¿Y ¿Qué es lo que debería hacer una empresa para adoptar inteligencia artificial de forma correcta? El cómo es un lío. Primero hay que empezar por la dirección, eso está claro. Es una decisión estratégica, no es un proyecto de tecnología. Es un proyecto que tiene tecnología, pero no es de IT. Esto excede mucho a la responsabilidad del CEO y para el CEO es un marrón. ¿Por qué? Porque tiene connotaciones legales y de compliance, tiene connotaciones de recursos humanos y comunicación y formación. O sea, tiene que estar sponsorizado por la dirección y tiene que haber una figura, no necesariamente una nueva silla en el comité de dirección, que eso es un poco naif, pero tiene que haber una nueva figura que dirija y ponga eso y te hable con todas las áreas. IT es un área muy relevante, pero con su responsabilidad. Eso es el AI Manager, ¿no? Sí, el AI Manager o AI Portfolio Manager, o a veces se subcontrata y tal. Tampoco puede subcontratar un rol una persona, pero la implantación de ella masiva no la puede subcontratar, porque el caso de uso rompedor, el caso de uso que pasa de que me levanta actas de reunión a que me cambie completamente el trabajo, tiene que salir de cada uno. Entonces hay que trabajar con las áreas de negocio detalladamente. Entonces empezar por... La recomendación suele ser, empieza por poner una herramienta sencilla a tu gente desde el punto de vista de producto y productividad. Pon una herramienta sencilla a tu gente y trabaja la formación y adopción, para que la gente, las personas aprendan a utilizar esta tecnología, le saquen valor y tal. Y mientras tanto, hace un análisis de casos de uso, a ver qué casos de uso un poco más rompedores podrían transformarte de verdad áreas de negocio. Y eso ya requerirán desarrollos a medida. Entonces, realmente hay dos líneas, que es la línea de producto, y el trabajo es con personas, es un trabajo mucho más de comunicación y recursos humanos. Pongo una herramienta sencilla y empiezo a trabajar la formación y la adopción. Y hay metodologías de centro de excelencia, champions, que sean catalizadores de información en la compañía y tal. Y en paralelo, el de los procesos de negocio hardcore, que ese es un proyecto de IT complejo. Vale, entonces tenemos claro que en la empresa esto aporta valor, que no es tan bonito como parece en los pósters de Microsoft y de las otras empresas y que al final hay un trabajo detrás. Hay un tema de expectativa y es que esta tecnología siempre parece mejor de lo que es. Entonces hay un tema de expectativa de esto, me parece que hace magia y en realidad no. Y eso hay que trabajarlo bien, hay que explicarlo. Hay mucho hype también. Hay muchísimo hype. Con lo cual, aunque la tecnología sea así de buena, si el hype es así de grande, cuando no hace esto parece que no haga nada. Y dices, coño, eso sí que lo hace, ¿no? Sí, de hecho cuando vamos mucho a comité de dirección, yo les digo, mira, vosotros estáis un poco jodidos porque si viene alguien a explicaros esto, o sea, no hay forma de que nadie os cuente esto bien, porque las compañías de tecnología vienen a decir que mi LLM es mejor que el de la competencia. Las consultoras vienen a decir, yo soy el mejor implantando proyectos. Y la gente interna viene un poco con miedo a demostrar lo que saben. Y no hay nadie que os diga claramente esto, cómo funciona y qué hace, ¿no? Entonces, esa parte hay que trabajarla bien, y la expectativa y el hype y todo esto.
Vale, entonces, como digo, tenemos claro, ¿vale? Que la empresa yo creo que es algo útil y desde aquí yo le lanzo el mensaje a todo el mundo que si tenéis una empresa, empezar a aplicar ya por la parte que os trae, ¿no? Porque el problema que yo veo es que evidentemente esto hasta hace muy poquito o hasta ahora, incluso si me atrevo a decir, ha estado siendo una ventaja competitiva. Es decir, tú cuando tienes más inteligente que tu competencia, eres capaz de hacer mejor tu negocio. Con lo cual, si tus trabajos son más productivos, puedes ofrecer mejores precios. Y hay muchos factores en los que esto ha sido una ventaja competitiva. Pero a mí no me ha preocupado nunca el hecho del que está en la punta de la lanza. El que me preocupa es el que está en la cola del palo. Es decir, llega un punto en que tú puedes creer que tú no necesitas inteligencia artificial porque tu negocio funciona bien. El otro día estaba dando una ponencia en una cooperativa de agroalimentaria. Pues evidentemente ellos llevan años sin necesidad de aplicar inteligencia artificial, aplicando algoritmos de machine learning y tal, pero que bueno, que tampoco les hace falta, que al final su trabajo es el que es y lo pueden hacer. El problema viene cuando el resto empieza a hacerlo y tú no. Entonces ahí el problema está en que te quedas atrás y eso es un problema enorme en lo que es la competitividad. El mayor problema que tendremos, tanto a nivel personal como a nivel empresarial, es que el grupo, la manada, va a utilizarlo porque los intereses económicos están haciendo que esto no hay quien lo pare y que esto va a utilizarse sí o sí. Y el problema no va a ser si lo necesitas o no lo necesitas, sino que te vas a tener que ponerte al nivel. Sí, es muy probable que el problema sea los que tienen ahora resistencia al cambio, que de repente se van a encontrar con una diferencia de competitividad con los que se lanzaron y les va a costar llegar. Yo creo que les va a costar llegar porque requiere requiere las dos partes, la parte de las personas, haber formado bien a tu gente, etcétera, pero luego requiere haber hecho una reingeniería de datos en tu empresa, los datos son una parte importantísima, requiere haber aprendido un nuevo set de tecnologías, el departamento de IT no tiene toda la responsabilidad, pero sí tiene unas capacidades nuevas que tiene que aprender y a lo mejor no llegas, a lo mejor llega. Y eso no tenemos la respuesta clara de sí o no, cuánto tiempo, pero a lo mejor de repente te encuentras por detrás y te das cuenta que no llegas. Y yo creo que en realidad llevamos 15 años viendo cómo el mundo de las grandes multinacionales empieza a estar dominado por compañías más de tecnología que tradicionales, ¿no? Esto hay gráficos de esos en los másters de negocio que se saca que las 50 grandes empresas, pues 40 y pico son de tecnología y jóvenes. Pues yo creo que eso va a pasar más rápido. Lo que está pasando es lo mismo que ha pasado siempre, pero mucho más rápido. Entonces sí, me da la sensación de que desde el punto de vista de organización de trabajo, si no haces ese pequeño salto al vacío, asumes que tienes que hacer una inversión en inteligencia artificial mayor a la inversión tradicional que haces en IT, esto no puede salir del presupuesto de IT, tienes que gastarte más dinero, que además es una tecnología que no es muy barata. Está bastante democratizada en su estadio básico, pero si la usas mucho tiene un coste importante. Entonces hay que meterse y si no, te puedes quedar atrás. Hablando de coste, una duda que he tenido siempre. ¿A día de hoy perdéis dinero con la IA? Es decir, ¿está subvencionada? Cuando yo utilizo ChatGPT y pago mis 20 o 200 al mes o lo que sea, ¿realmente OpenAI pierde dinero conmigo por facilitar la adopción? Yo, sí. Estoy convencido que conmigo pierdes mucho dinero, estoy seguro. Pero nosotros tenemos dos líneas de producto. Tenemos la de Copilot en M365, que es un modelo como el de ChatGPT, que tú pagas una licencia usuario mes. Esto es importante, es muy interesante para entenderlo. Y luego la plataforma de pago por uso. En la plataforma de servicios Azure OpenAI y otros 1.800 modelos, ¿no? Y DeepSeek y todo esto. Entonces, en la plataforma de pago por uso no perdemos dinero porque pagas por lo que usas. Token que entra, token que sale. Token que te cobra. Token que te cobra. Y ahí tienes control total sobre la computación que usas. En el caso de Copilot, tú pagas un fijo al mes, los 20, 25, 30 euros por usuario, en función del tipo que sea, pero tienes barra libre, lo puedes usar 5.000 veces al día. O sea, conmigo Microsoft pierde dinero, ya te digo yo que sí. Y ahí está balanceado. Ahí el caso de uso nunca es gigante, en el sentido de que le digo, léete mis correos sin leer y ordénamelos por importancia. Yo tengo 15.000 correos sin leer, no se lee los 15.000, porque nos arruinaríamos, ¿no? Entonces yo creo que a día de hoy sí, yo creo que a día de hoy no tenemos el dato, pero yo creo que todos perdemos dinero. Estamos en un momento de gran inversión en tecnología, gran aprendizaje y gran invertir sobre esto. Hemos lanzado el Researcher que tú le pides una investigación y le cuesta 10 minutos. Le cuesta 10 minutos quemando GPUs de NVIDIA en nuestra nube. Eso cuesta una pasta. Yo le pido 7 al día. Eso cuesta más de los 30 euros al mes que Microsoft paga por mí. Seguro. Vale, entonces hemos visto la parte del empleo, hemos visto el aumento de productividad, hemos visto cómo a nivel personal es una ventaja competitiva a día de hoy, pero dentro de poco va a ser supervivencia. Vamos a ir un paso más allá, porque esto probablemente es algo que estamos hablando de ahora y los próximos X tiempo, pero ¿qué pasa cuando todo el mundo es más productivo? ¿El mercado laboral
se va a ver afectado? Ostras, buena pregunta. Pero no tengo ni idea. No tengo la respuesta. Yo lo que creo que va a ocurrir es que creo que van a ocurrir dos cosas. Primero, el trabajo va a cambiar mucho. Esto de la IA me va a quitar el trabajo. No, el trabajo va a cambiar y el que no se adapte a hacer una cosa distinta pues se va a quedar será incontratable. Pero igual que con la invención del automóvil desapareció la gente que trabajaba en establos creando caballos, porque el caballo como tal desapareció como herramienta de trabajo. Yo creo que es eso. Entonces va a pasar que el trabajo va a cambiar un montón. Claro, pero el coche o el caballo, el cambio del caballo al coche, el coche no tomaba decisiones por sí mismas. Cambiamos al tío que ponía las espuelas, al tío que cambiaba aceite. Pero el tema está en que ahora la idea es que hay cosas que la IA puede hacer en lugar de que las hagas tú. Es que ahí hay una sí, de hecho, me parece que hay una respuesta muy fácil. La gente que defiende que no va a haber pérdida de empleo, que hay una respuesta fácil que siempre esa de no, el trabajo va a cambiar. Pero es que el tema es que no es una tecnología como las que hemos tenido hasta ahora. Sí, que esto de hecho, toma decisiones hay que matizarlo, tienes toda la razón y ya me he acordado. O sea, el trabajo va a cambiar, pero eso es muy genérico. ¿Qué significa el trabajo va a cambiar? Que no sabremos qué estamos haciendo. La IA generativa hace tareas de ser humano, procesa lenguaje mejor que nosotros ya, está empezando a razonar. Y yo creo que es cuestión de 6 meses que razone como nosotros, 6 meses a un año y un par de años que razone mejor que nosotros. Entonces, no es que el trabajo va a cambiar, es que el trabajo lo va a hacer la tecnología. Vamos a dejar de hacer cosas. Y entre las cosas que vamos a dejar de ejecutar, de hacer acciones, lo va a hacer la IA. Y no va a ser necesario tener conocimiento, la IA ya sabe más que nosotros. Y cualquier tarea, no se me ocurre ninguna tarea que haga una persona que no pueda hacer la IA en un futuro. Entonces, ¿cómo va a impactar en el trabajo? Cuando digo nuestro trabajo va a cambiar es que no vamos a hacer las cosas que hacemos. No vamos a arreglar la cámara cuando se estropea el cable. Eso lo hará alguna máquina, ¿no? Entonces, no tengo ni idea. Yo creo que va a afectar un montón. ¿Vamos a ir a una sociedad en la que somos todos jardineros por gusto y recibimos un ingreso mínimo vital? No tengo ni idea. No creo, porque socialmente haremos cosas, llevamos demasiados miles de años haciendo cosas como para dejar de trabajar, pero creo que va a haber un cambio fundamental y mi sensación es que aquellos que se manejen muy bien con la IA de repente van a vivir fenomenal, no digo económicamente, que a lo mejor también digo de que van a verse muy relajados en una sociedad que todavía está intentando cambiar y va a haber gente que le pille un poco con el picambia, viste, ahí en medio peleando por mantener mi puesto, ¿no? ¿Y no crees que las tecnológicas nos estéis conduciendo hacia un camino del cual no tenemos soluciones para lo que podría quizá pasar? Es un poco una puñetera locura. Sí. Hace poco reflexionaba yo con Máquina, mi asistente favorito, de por qué este mundo que vivimos, democracia capitalista, parece que está casi terminando y no tiene ni 200 años, y los egipcios vivieron 3.000 años. O sea, los egipcios tuvieron una civilización con unos 3.000 años aproximadamente, exactamente igual. Y la reflexión que me hacía la Máquina es porque los egipcios estaban estancados en el pasado. Y nuestra sociedad, como está constantemente mirando al futuro y al cambio, nos metemos en sitios que desconocemos. Entonces yo creo que eso está pasando. Dices, ¿nos estáis llevando a las tecnológicas? Habiendo trabajado de toda la vida en tecnología, yo creo que la tecnología es lo que nos está llevando ahí. Y las tecnológicas simplemente somos las que lo hacemos. Pero esto es como los que ampliaron el mundo en el pasado fueron los exploradores. Fueron los exploradores porque había afán expansionista. Entonces fueron los primeros que se lanzaron a ello, ¿no? Yo creo que estamos un poco en ese momento pero tienes toda la razón, que la tecnología nos está llevando con un frenesí tremendo a una velocidad, a un mundo que no tenemos muy claro hacia dónde vamos. Me parece es un poco loco. Yo por eso cuando hablo de la revolución de la IA generativa, que yo me la creo, es que nunca hemos vivido algo así y tan rápido. Porque a lo mejor la invención de la imprenta y tal supuso tal cambio, la rueda o no sé qué, pero no fue tan rápido, fue muy lento. Además de ser lento, era muy sectorial. Sí. ¿Sabes? O sea, si quieres ponte algo mucho más generalista como la máquina de vapor, pues afectó al sector industrial, y evidentemente de rebote a otros sectores, pero al final el problema de esto es que esto toca a todas y cada una de las profesiones como las conocemos. Y yo soy fotógrafo y ya nos hemos visto afectados por la primera hostia, y ha sido importante. Todos los fotógrafos de stock están muertos. O sea, si no están muertos a día de hoy están vendiendo fotografía de stock hecha con IA. Pero es que los traductores, los actores de doblaje, los de atención al cliente. O sea, pero la
atención al cliente va a desaparecer. Pero piensa una cosa, pero van a desaparecer muchísimas más cosas. Piensa una cosa, a mí me cuesta ver alguna tarea que en muy poco tiempo, en muy pocos años, muy pocos, 2, 3, 4, la IA no puede hacer mejor que un humano. Entonces, ¿es una pena despedir a muchos humanos y que muchos humanos se queden sin trabajo por eso? Por supuesto que es una pena, es una lástima, pero por otro lado, ¿cómo vas a poner a seres humanos a trabajar en cosas que ya resuelve una herramienta, ¿no? ¿Cómo vas a poner a seres humanos a poner clavos si tienes martillos? Sí, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Entonces, yo estoy seguro que en muy poco tiempo nos reiremos y diremos, ¿te acuerdas cómo para cuando hacer un documento había que escribirlo? ¿Te acuerdas cómo cada vez que me mandaban un email teníamos que leerlo nosotros? El problema es que llega demasiado rápido. Claro. Entonces no nos da tiempo a asumir. Sí, yo no tengo ninguna duda de que la tecnología va a permitir hacerlo mejor que nosotros. No tengo ninguna duda. Habrá algunas cosas que tardará más, tardará menos, pero yo creo que es cuestión de tiempo. Una de las cosas que siempre debato con la gente es que no se trata de si la IA o no va a poder hacer tu trabajo, es de cuándo lo va a poder hacer a un coste inferior del que tú lo haces. O sea, ese es un poco el punto de transición en el que el empresario decide que lo haga la IA y no lo hagas tú, ¿no? Entonces, a partir de ahí, que en algunas cosas pueden ser 50 años, podría ser, no tengo ni idea, yo creo que no, creo que va a ser mucho menos visto el ratio que lleváis, pero creo que la realidad no es si lo hará o no, la realidad es cuándo lo hará, ¿no? Y eso es un poco la clave. Pero lo que a mí me preocupa es que no tenemos a la sociedad preparada para cuando llegue ese momento y a la velocidad a la que venís, y a mí sí que me permito el lujo de incluiros en el tren, porque sigo pensando que vosotros sois los que estáis en la cabina del piloto, totalmente, junto con los demás. Creo que a la velocidad a la que venís vamos hacia, como dice Tristan Harris, que es el tipo que hizo el documental de las redes sociales tan famoso de Netflix, pues ha hecho una ponencia en TED hace una semana diciendo que la descripción de lo que están haciendo las tecnológicas ahora mismo, la única forma de escribirlo es que es una puñetera locura y que vamos hacia, pues ponía una foto de un coche saltando por un precipicio. Sí, pero ¿no? También podría ser un apasionante viaje a lo desconocido y novedoso. Sí, o sea que puede ser puesto en positivo o en negativo. Que desde luego la incógnita o lo desconocido siempre tiene un toque de negativo, de riesgo, ¿no? Pero, o sea, es que es eso, es que es gestión de riesgo. O sea, es que yo no digo que no tenga que acabar bien, digo que el riesgo de que acabe mal es suficientemente relevante como para que igual nos planteásemos si este es el camino. Si igual lo que tenemos que hacer es primero solucionar el destino y luego meterle caña al tren, ¿sabes? Sí, o sea, sí, y estaría bien. Yo creo que yo también veo esos riesgos y también no me quita el sueño, pero duermo muy bien, pero también pienso que eso es un problema grave y por eso la faceta de divulgador, profesor, contárselo a todo el mundo. Mi jefe dice, vende el producto, no expliques la tecnología. Digo, no, primero explico la tecnología antes de vender el producto y tal, porque creo que es necesario hacerlo. Pero por otro lado, o sea, no creo que se pueda parar. Me da la sensación que es el tsunami que viene y que pretender pararlo no es posible. También tiene que ver con el mundo capitalista en el que estamos, que en el fondo es, y eso es verdad, no podemos negarlo, esto no viene del mundo académico, esto viene del mundo que tiene 80 billones para invertir en infraestructura porque tiene pinta de que esto es negocio. ¿Por qué no se puede parar? Porque antes decías que Sam Altman, OpenAI, suelta GPT y a partir de ahí se dispara la carrera armamentística o la carrera. Vamos a llamarle carrera por no ser términos suelo usar bélicos. Lo de carrera armamentística, es un poco inquietante, no hay que usarlo cuando estoy en una cosa oficial de Microsoft, pero es un poco así, es una carrera con la lengua afuera, por sí. Vale, entonces de esta carrera decimos que OpenAI activa la carrera. Entonces, ¿por qué no se puede parar? ¿Por intereses económicos? Bueno, no, yo creo que porque es mucho más simple. Podría, ¿no? Entiendo que la sociedad podría decir creo que queremos ir más despacio. Yo creo que es muchísimo más simple, no soy nada conspiranoico. Es imposible. El gran problema de la humanidad hace 12.000 años desde que vivimos en sociedad, es imposible poner a la gente de acuerdo. O sea, poner a la gente de acuerdo para, señores, frenamos un poco, no el frenamos un poco de hace un año y pico del documento aquel, de frenamos un poco para que me dé tiempo a mí a llegar, no. El frenamos un poco y le ponemos sentido, es poner de acuerdo a la población que no. De hecho, es muy claro en la entrevista / interrogatorio Altman en el Congreso, cuando el senador congresista, no me acuerdo qué cargo tenía el tipo, dice que quede claro que no vamos a frenarlo porque los otros, refiriéndose a China, no lo están frenando. O sea, que es un problema de poner de acuerdo a la humanidad, que yo creo que es el gran problema de la humanidad. Sí, de hecho, esta misma semana, ayer o antes de ayer, ha habido otro hearing en el Congreso de la competencia en inteligencia artificial y la declaración de Rubio, que es el jefe de la comisión, ha dicho literalmente que América tiene que ganar esta carrera contra China. Punto. O sea, entonces, básicamente, Trump ha tumbado la ley de chips de Biden y a China no le van a vender, pero a muchos otros países sí, para poder seguir desarrollando y que Nvidia siga dominando el mercado. Y en algún momento dejar
dejarán de llamarlo carrera, empezarán a llamarlo guerra y luego tendremos pelis de espías de la Segunda Guerra Fría y cosas de estas, sí. Por eso yo creo que es imparable por la propia dinámica del mundo. ¿Que molaría ponernos todos de acuerdo? Sí, molaría también repartir comida al tercer mundo. Pero lo hemos hecho, ¿eh? Fíjate que yo creo que sí que hay un sesgo que tenemos a tomar por el hecho de que esto es imparable. Yo mismo lo utilizo muchísimo, ¿no? Cuando veo la cantidad de pasta que se está metiendo, me da la sensación de que es imparable, porque las grandes élites económicas, y entre ellas pues probablemente Microsoft y muchas otras, al final estáis invirtiendo tantísimo dinero que tenéis una influencia, unos lobbies que va a ser muy difícil que sean superables. Pero por otro lado, yo veo, y joder, lo hemos hecho en la capa de ozono. Con el tema de ozono se reguló mundialmente y globalmente un acuerdo, porque todos veíamos que nos íbamos a la mierda todos juntos, ¿no? Lo hemos visto con la parte de la energía atómica, ¿no? Las armas nucleares. El único problema es que cada vez que ha habido un pacto de este tipo a nivel global, ha venido después de un desastre o de una situación crítica, ¿no? Entonces, me da la sensación que tiene que pasar algo grave de cojones para que globalmente digamos pacto universal de la inteligencia artificial, ¿sabes? Sí, y pues fastidioso. Me explicó un abogado, justo hablando de IA, regulación, y hace un par de años, mucho antes de la IA y eso, me explicó que siempre hay que regular después del desastre. Y me dijo, regular antes del desastre no se puede, y cuando se ha hecho ha salido mal, porque tienes que saber la consecuencia para poder regular para esa consecuencia. Si regular a ciegas no tiene sentido. Pero de todas formas yo no creo que haya, porque has dicho lobbies y tal, o sea, estoy de acuerdo en que es cómo funciona, pero yo no creo que sea más un tema de lucha de poderes, juego de tronos, lobbies, tal. Yo creo que es la propia dinámica del mundo capitalista que es así, que estamos todos metidos, o sea, que todos llegamos cuando ya estaba establecido, que las compañías tienen que reportar beneficios para los accionistas, y si no cumplen, y en el mundo capitalista una compañía necesita crecimiento acelerado anual para subsistir, no solo crecer cada año, sino crecimiento acelerado, crecer más de lo que crecía el año anterior. Y esta es la dinámica en la que está el planeta. Entonces, y si trabajas en una gran empresa lo ves, y si ves grandes empresas lo ves, que hay una cierta inercia que nadie puede parar. Igual, si se pusieran de acuerdo los grandes líderes, igual sí, pues tampoco creo que sean capaces de ponerse de acuerdo entre ellos. Y si uno no lo hace, si los chinos no lo hacen, no. O sea, creo que es más la dinámica social de la humanidad que el lobby de unos pocos poderosos. Pero técnicamente se podría, es decir, al final el legislador os puede poner reglas y ya toma por saco, pero al final eso es el problema es que se pongan de acuerdo en poner esas reglas entre Estados Unidos y China, básicamente. Sí, ¿no? básicamente. Oye, bajándolo un poco más a tierra, para la gente normal que a día de hoy trabaja pues de asistente de un abogado, de tal, ¿qué les recomendarías? Que se formen en ella, que la asuman como un ayudante, compañero de trabajo, no tanto una herramienta básica y desde luego no como un enemigo, que se formen y que vean cómo pueden elevar la calidad del trabajo, no solo la cantidad. Yo creo que no se trata de trabajar más, que también eso será necesario, pero cómo puedes elevar la calidad, sobre todo pensando en calidad intelectual del trabajo. Pero ya necesitas hacerlo. Me da la sensación... De vez en cuando se dice eso de, anda, esto lo has hecho con IA. Vengo a una reunión preparado, esto lo has hecho con IA. Y digo, me parecería una irresponsabilidad hacerlo sin inteligencia artificial. Eso es lo que recomendaría. Empieza a usarla para todo. Y si no lo conoces mucho, empieza a formarte y usarla para todo. Y le encontrarás el valor enseguida. ¿Y al directivo, al que tiene gente a su cargo y tiene que tomar decisiones en la empresa, qué le recomiendas? Forma a la gente, sobre todo, aparte de en uso, o sea, facilítales esa formación, dándoles una herramienta y formándoles y forzándoles a que usen, y sobre todo pon foco en el uso seguro. Hay mucho problema de inseguridad, hay mucho problema de privacidad y hay problema de ciberataques y tal. El mundo se está volviendo un poco loco con el cibercrimen y tal, entonces hay mucho que formar a la gente en esto. Estamos en un momento como cuando llegó Internet, pero mucho más rápido. Que hubo un pequeño periodo en el que todo el mundo tenía una wifi en casa, tenía una DSL en casa con una wifi poco segura. Pues eso va a pasar con la IA y los asistentes tal. Entonces al empresario, al directivo, le diría, forma a tu gente, ponles algún tipo de herramienta, fórmales mucho, sobre todo en seguridad y tal. Yo tenía un problema con OpenAI, he tenido una decepción, vamos a llamarle. Cuando yo empecé en todo esto de la IA, ya en principios, cuando apareció ChatGPT, me daba la sensación de que, hostia, igual esto iba a ser la respuesta a todas las problemas que hemos tenido de desigualdad social. El hecho de que un chaval nazca donde nazca, pueda tener una educación de alta calidad, pueda tener acceso a abrir el grifo y que salga inteligencia, ¿no? Entonces, inicialmente me ilusionó,
el tema de la inteligencia artificial por la parte de que podía llegar a solucionar uno de los grandes problemas del mundo, que es la desigualdad, por el simple hecho pues, de que no te puedes permitir las oportunidades que otros se pueden permitir, ¿no? Y cuando OpenAI empezó a ofrecer sus productos y eran 20 pavos al mes y tal, dije, hostia, esto puede ser la hostia, ¿no? Esto va a ser realmente democrático. Y desde luego cuando empecé a ver Microsoft sacando Copilot completamente gratis para todo el mundo, dije, guau, este es el camino, ¿no? Pero últimamente se ha visto que OpenAI ha sacado una licencia que vale 200 euros. Y se ha rumoreado que van a sacar una que costará 2.000, Sí. una que costará 10 y una que costará 20.000. Con lo cual me da la sensación que estamos pivotando hacia según cuánto me puedes pagar, vas a tener acceso a más o menos inteligencia. Y creo que eso nos lleva a un mundo aún más desigual que el mundo que venimos trayendo. ¿Cómo crees que va a evolucionar la inteligencia artificial en este sentido? ¿Vamos a un mundo más desigual por culpa de que el acceso a la inteligencia artificial va a ir detrás de un paywall? ¿O crees que vamos a conseguir que todo el mundo pueda beneficiarse de esto? O sea, creo ambas, y no es la respuesta a la gallega por no mojarme, creo ambas, pero creo que va a producir desigualdades, pero no es por el tema del paywall. Yo creo que la inteligencia artificial gratis, democratizada o prácticamente gratis, al precio de lo que cuesta cualquier suscripción a cualquier servicio doméstico, va a ser mucho más que suficiente para estar a tope. Y luego las suscripciones caras, las de 2.000 euros al mes, las de tal, va a ser más para empresas, para grandes procesos, para resolver cientos de horas de trabajo. O sea, la suscripción de 2.000 euros es una suscripción que resolverá tareas de alguien que te cueste 2.000 euros o similar, ¿no? Entonces, no creo que la desigualdad venga por ahí. Yo creo que cualquiera, igual que todo el mundo tiene un teléfono móvil en el bolsillo conectado a Internet, incluso en África no tienen agua, pero tienen teléfonos móviles conectados a Internet. Yo creo que la inteligencia necesaria para estar al día y para estar al nivel va a ser asequible. Y eso me da la sensación de que, y estoy casi seguro, que va a ser así. Y además no va a haber tanta dependencia de la nube, probablemente y tal. Creo que la desigualdad va a venir porque el uso masificado, y esto es otro melón interesante que igual da para otra entera, el uso masificado de inteligencia artificial va a dividir a la gente en gente que se va a hacer mucho más lista, mucho más avispada, con un trabajo muchísimo más intelectualmente rico, y un altísimo porcentaje de la población, me da la sensación que mucho más grande, aunque ojalá no, la va a utilizar para volverse más torpe. Y me explico, cuando llegó Internet no nos hicimos todos mejor informados. Se divulga muchísima información no necesariamente buena. O cuando llegó la tele y de repente se democratizó la televisión y empezó a haber un montón de canales, pasamos de 2 o 3 canales a 18 canales, la gente no se hizo muchísimo más culta. Los canales, los principales programas de máxima audiencia eran telebasura. Entonces, me da la sensación de que va a ocurrir eso. Es más un tema personal, social de cada uno. Que la dinámica nos va a llevar a utilizo esto para que me haga el examen en lugar de utilizarlo para aprender más. Y eso es lo que creo que va a provocar unas tremendas diferencias sociales. O sea, ¿tú crees que la parte de inteligencia que vamos a tener acceso garantizado, gratis, público, será como Internet? Lo que pasa que en Internet no hay diferencias. No puedes tener un Internet más rápido o más lento, que eso ya genera ciertas desigualdades, pero la realidad es que no tienes un mejor Internet si pagas que un Internet normal y aceptable. Pero a mí lo que me preocupa es cierto que si el nivel de inteligencia es suficientemente bueno para tal, pero me da la sensación de que esto no es una suma cero, sino que más inteligencia, más competitividad. Con lo cual me da la sensación que aquella pyme que no puede permitirse esa IA que vale 20.000, y en cambio esa gran multinacional que sí que se la puede permitir, va a crear desigualdades en eso. Igual a nivel personal no las va a crear, igual a nivel personal todos somos así, pero me da la sensación de que no va a haber una IA suficiente, porque el que tenga más va a tener... Podría ser que al final grandes cantidades de poder, de conocimiento, se concentren en unos pocos muy grandes que tienen acceso. Estoy pensando en una empresa muy grande que tenga muchísima información con IA, va a poder ofrecer servicios alrededor de su información que otros pequeños ya no podrán. Pues esperemos que no lo sé. O sea, eso es un poco futuro apocalíptico de gran multinacional tecnológica. Estoy volviendo a ver Fringe, la serie de Al Límite, y hay una empresa ahí que es como la controladora del mundo, la ciencia, tecnología. Bueno, eso es uno de los... En el caso del TED, que yo recomiendo muchísimo este TED de Tristan Harris, que es totalmente gratis, lo podéis ver en YouTube, y él habla precisamente que hay como 2 escenarios, ¿no? Uno es el caos, de que todo el mundo tenga acceso a IA open source súper potente, y con lo cual ahí es locura absoluta de caos, y el otro es que solo unas pocas compañías tengan acceso a tecnologías muy potentes. Él habla en este caso de los modelos, de que pues OpenAI tenga la IA,
la AGI, ¿no? Y que a partir de ahí convirtamos en una distopía, donde Skynet, ¿no? Donde Sí, de repente una empresa que no tiene que acabar como Rosario Aurora, como en Terminator, pero que una empresa tenga el poder por encima de los gobiernos, sí. ¿no? Y eso puede ser un problema importante. Sí, y lo de la empresa con poder por encima de los gobiernos ya casi parece que se empieza a ver, ¿no? Quiero decir que es curioso. Pero, o sea, espero que no. Yo no veo el futuro tan apocalíptico desde ese punto de que en realidad todo el futuro cyberpunk va porque las grandes empresas multinacionales son las malas y tal, o las que tienen el poder. Yo no lo veo tan ahí, lo veo más por la vía más social de lo que te digo, de cómo usamos esto. Me da esa sensación y lo veo en riesgo y por eso tanta divulgación y explicar y tal. Para que todo Descríbeme el mundo lo use. el futuro que tú ves. O sea, yo creo que aquí hay dos cosas que la mayoría tenemos. Uno es el futuro que querríamos y el que creemos que va a pasar. Y ahí es donde a veces en los optimistas no difiere mucho y en los que somos un poco más pesimistas, el que querríamos versus el que creemos que va a pasar es por la falta de confianza en la humanidad, ¿no? Pero en tu caso, ¿cuál es el que tú querrías? O sea, 2040, 2050. Sí, no o sea, sé, el que yo veo, que como yo siempre he sido optimista, coincide bastante probablemente con el que querría, y esto, lo de ser optimista, me ha llevado más problemas en la vida que alegrías. El que yo veo es un futuro donde hay justamente menos diferencias entre grandes organizaciones y pequeñas medianas, porque veo la caída de la gran empresa y el pos del resurgimiento de pequeña empresa ágil con IA. O sea, 20 personas con IA pueden producir lo que 300 con IA pueden producir lo que 5.000, probablemente ya no haya empresas de 5.000, igual no te quedes con las cifras, pero esa es la idea. Porque veo ahora que para mí el potencial lo tienen las pequeñas empresas y los profesionales independientes. Veo el resurgir de la persona, el profesional independiente con capacidad de hacer cosas en un mundo donde abunda la inteligencia. Pero es un poco naif, es un poco cuento de hadas. Según lo estoy diciendo, me estoy dando cuenta. Porque habrá gente con cantidades ingentes de dinero que mantenga el poder y el control. No lo sé. Lo veo optimista y lo veo muy desconocido. O sea, nunca he visto nada parecido y me da la sensación de que esto es muy, muy desconocido. Fíjate que a mí es una de las cosas que a veces mucha gente me tira en cara, ¿no? Y es que yo soy de los pocos que quizá ve a Microsoft como realmente con una misión de valores de verdad. O sea, yo en cambio pues veo a otras empresas y los veo como supervillanos, pero en cambio, joder, lo de Microsoft casi que te diría que me lo creo, porque es que a las pruebas me remito, ¿no? O sea, tengo que decir una cosa, y esto lo cuento a veces en las clases tal, en Microsoft tenemos una política interna, entre las 1000 políticas que hay internas, hay una política muy clara, la tenemos desde 2014, yo creo, cuando empezamos a potenciar a saco la inteligencia artificial. Hay una política que dice que yo tengo prohibido trabajar en un proyecto de inteligencia artificial cuyo objetivo, que uno de los objetivos sea despedir personas. Entonces, si a mí me contrata una empresa, una grande de las que voy habitualmente, y me dicen, oye, el objetivo de este proyecto es eliminar gente en tal departamento. Lo siento, señores, yo no puedo. No, ni ningún empleado de Microsoft. Entonces, tenemos bastante bien metido en el ADN, esto nos lo ha traído Satya heredando los valores de Bill Gates, tenemos bastante metido en el ADN esto, invertimos una cantidad ingente en IA for Good y hay mucha iniciativa interna, y si se me ocurre hacer algo por puro buen rollismo, la empresa me ayuda y me apoya. Que no quita que somos una empresa, una big tech metida en el mundo capitalista, pero yo lo quiero ver así y no quiero ver un futuro ahí muy negro donde dominamos. Ahí de hecho, la gente tiene que saber, porque creo que estas cosas no se saben y también hay que decir lo bueno, igual que te he dado caña, tenéis un departamento que su objetivo es hacer popular el uso de la inteligencia artificial en la sociedad sin vender nada. O sea, sí, el de Sonia. Exacto, de Sonia. Y es a puro gasto. Esto es la pasta para ello. Es una iniciativa maravillosa porque es un departamento que lo tenemos en un montón de países. Son 18, 20, 25, muchos. Y acaba de empezar, va a ir a todos. El objetivo en España es formar a 1 millón de personas en un año. Formar a 1 millón de personas en IA en un año. Pero lo interesante es que dices, ¿es lo de dar el caramelo gratis para capturarles? Pues no, porque es un departamento que depende de CELA, que es el departamento legal, que es legal y social, o sea, asuntos legales y sociales. Y es un objetivo no comercial, es formar a 1 millón de personas. No vamos a ganar dinero con eso, a largo plazo sí, o no si se van a la competencia. El caso es formar, reducir la brecha y eso. Y lo tenemos bastante bien metido en el ADN. O sea, yo creo que es una de esas cosas que yo veo a la competencia nuestra y digo, pues yo ahí no me iría a trabajar y ahí tampoco, tal y como les veo la filosofía de empresa nativa, ¿no? La filosofía más de negocio base. Y en nuestro caso yo me gusta más y por eso igual somos más optimistas.
David, muchísimas gracias por tu optimismo. Yo creo que es algo que me hace falta contagiarme un poco también. Tengo que reconocer que yo soy en general bastante pesimista con la IA a largo plazo, creo que, pero no por culpa de la IA, sino porque como humanos tengo poca confianza. Yo le veo muchísimo riesgo, hay que trabajarlo, tenemos que trabajarlo más. Y eso es lo importante. Y sobre todo también quería aprovechar para agradecerte la labor divulgativa, porque sé que también trabajando en la Big Tech no te hace falta y que lo haces también de misión personal. Así que nada, un placer haberte tenido aquí. Muchísimas gracias por encontrar el hueco. El placer es mío y muchísimas gracias, John. Nos vemos.